Adolfo Suárez me llamó y me propuso que le escribiera sus discursos. Con él redactamos el famoso discurso del puedo prometer y prometo. Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad. Es el último héroe nacional español y es una pena que no pueda ver el reconocimiento que le está haciendo su nación. Yo soy adicta a la droga. Yo empecé con los porros, lo típico, luego seguí con la cocaína. Ha pasado el límite que se ha convertido en un problema en mi vida, que me ha llevado cosas muy importantes por delante y que yo no me estaba dando cuenta. Y para vivir yo necesito entrar en un centro de desintoxicación y entro el lunes para rehabilitarme, para curarme y para poder salir adelante. Buenas noches. Ya lo han visto, hoy reaparece en Abre los Ojos una mujer que lleva muchos años y muchos meses, mejor dicho, luchando contra su adicción a las drogas. Muchos años con las drogas. Sofía Cristo nos visita esta noche para contarnos cómo ha sido su vuelta a la vida después de pasar por el infierno. También tenemos el honor de contar con el periodista Fernando Onega. Durante 5 años fue el jefe de prensa de Adolfo Suárez, con el que compartió secretos y confidencias que esta noche verán la luz. Y hablando de regresos, también estará con nosotros Pedro García Aguado. El hermano mayor estará en nuestro plató para desvelarnos los entresijos de la nueva e impactante temporada de su programa. Pero empezamos con el primer tema de la noche. Tras 196 días alejada de los focos y las cámaras, Belén Esteban ha vuelto a pisar los platós de televisión anoche en Sálvame Deluxe ante una audiencia de cerca de 3,5 millones de espectadores. Belén ha vuelto más feliz, más optimista y con más fuerza que nunca. Esta noche descubrimos la trastienda de esa entrevista y les mostramos imágenes inéditas como estas que se grabaron en las pausas publicitarias. ¿A quién le digo que baje? ¿A ti? ¿Por qué tú lo digas? ¿Un detalle? Pero es que yo no sé qué, es que ya estoy hasta el coño de los también. No, ya me vale, ya que no me vale. Eso sí que lo digo, claro, ¿vale? Esta Belén Esteban, arrepentida de todo lo que dijo anoche en la entrevista en Sálvame Deluxe, se excedió en algunas de sus confesiones, fue realmente dura en algunos de sus ataques. En unos instantes les haremos todas estas preguntas a Belén Esteban, que estará aquí con nosotros. Me acompaña el representante y amigo íntimo de Belén, Toño Sanchís. Buenas noches, supongo que estarás contento. Viviana Fernández, bienvenida. Mila Jiménez, ¿cómo estás? Buenas noches. María Patiño, buenas noches. Laura Fa, bienvenida. Y Antonio Montero, bienvenidos todos. Abre los ojos y tira. Os pido así rápidamente un titular de la entrevista de Belén Esteban ayer en Sálvame Deluxe. Toño. Pues para mí el principal titular de ayer es Belén Esteban por fin vuelve a sonreír. Y Me gusta. Viviana. Parece una obviedad, pero no, Belén ha vuelto. El titular es que Belén nos dio el titular a los 2 minutos de entrevista, un titular que pensamos que lo iba a dar a las 2 horas. ¿Cuál? Mi problema han sido las adicciones. María. Una Belén menos irascible, menos crispada, con menos ánimos de venganza, con menos fuerza mediática, pero una Belén sin duda, en esta ocasión, con intención real de curarse. ¿Con menos fuerza mediática por qué, María? Porque todo el mundo se esperaba una persona vengativa que venía a poner a todo el mundo en su sitio, con ganas de venganza, con ganas de una mujer desquiciada, con esa mirada, que esos ojos que se le salían. ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? Y me encontré una persona que relativiza todo y tiene menos fuerza en ese sentido, pero yo creo que el público le gustó más la Belén de ayer que la que vio en los últimos años. Eso se hablará después. Y la respuesta fue 4 millones. 4 millones y pico de personas que quisieron verla. Y un ¿no? 25,7 de audiencia, que es felicidades, Toño. Mira, te lo digo así ya que estás aquí. Y a todo el equipo de Sálvame Deluxe, ¿eh? Laura Fan. Pues yo vi una entrevista, yo creo que llena de mentiras, con una Belén
Una ¿Pero qué Belén, cadena la Belén viste? de siempre. ¿Pero qué cadena vistes tú? Yo vi la entrevista ¿Telecinco? y tengo pruebas de... No verías a Maradona, igual y, y te diré, te explicaré en qué mentiras Sí, sí. que dijo Belén Esteban. Pero- Me pareció la misma Belén de siempre, Sí. pero Hombre, que se claro, ha de comprado un siempre es, vibrador y claro. parece que eso la ha rejuvenecido un poco, pero vaya, es lo único que vi yo de diferente en esta entrevista. Y luego te explicaré las mentiras porque no puedo ahora, o si quieres te las digo ya. No, pero nos interesa, ¿eh? Antonio Porque yo Montero. no Para he mí dicho Belén ha sería vuelto. una Belén indestructible, arrasa la audiencia. Vale, vamos ahora a extendernos en los titulares, sobre todo Laura Fa. Belén reconocía ayer en su programa sus adicciones y su dura lucha para superarlas. Hoy, Belén asegura que está limpia por dentro y por fuera. Estoy tranquila, me estoy recuperando poco a poco y me veo muy bien. Cuando te fuiste, ¿cómo te veías? Pues me veía mal porque era una serie de cosas que tenía, ¿no? No solo un problema, tenía varios problemas y era como un embudo, ¿no? Y no podía salir de él. Yo no quiero echar la culpa a nadie, yo me metí en un pozo que no podía salir. Yo no voy a decir una palabra porque no me gusta absolutamente nada. Yo creo que todo el mundo sabe de qué va. Lo he pasado muy mal, muy mal, muy mal, pero me he dado cuenta que soy una mujer fuerte, que soy una mujer luchadora y que doy gracias a Dios de tener a la gente que he tenido a mi alrededor, a mi familia, y que soy otra Belén Esteban. No me gusta hablar de esto, pero no quiero que esto lo coja la gente, pero yo creo que tengo que venir como siempre he sido Belén Esteban. Y problemas de adicciones que ya no existen. Belén Esteban está por fuera y por dentro limpia, ha salido del túnel, no quiere entrar en ese túnel, y Belén Esteban tenía una mochila que cada vez que se la ponía se caía por un precipicio. Y esa mochila me la he quitado y gracias a Dios estoy mucho mejor. He pasado 7 meses muy malos, el camino no ha sido fácil, pero yo sobre todo, Jorge, quiero decir que yo estoy muy orgullosa de mí misma, porque yo no me quería absolutamente nada, nada. O sea, Bueno, tú te estabas matando. Yo tenía todo en la vida para ser feliz y no tenía nada. Antes tenía la cabeza fuera, pero ahora tengo el cuerpo entero. Ahora estoy preparada para muchísimas cosas, soy otra persona. O sea, yo ahora, Jorge, te puedo decir que soy feliz. Lo peor ha sido, pues, los primeros meses. ¿Qué sentías? ¿Cómo era el proceso? Pues duro, yo lloraba mucho. Lloraba mucho porque fueron cosas muy fuertes en mi vida. Yo no me sentía útil para nada. Mi madre me ha dicho que si hubiera seguido así no hubiera llegado a los 40 años. Pero mi vida cambió cuando entré un día a una consulta de un psicoanalista buenísimo. Me habló muy claro, ese día fuimos a la consulta Toño, mis jefes, Maribí y yo. Y yo cuando escuché hablar a mi amiga Maribí, que está ahí sentada, ¿Qué decía Maribí? se me cayó el alma a los pies. Mi madre decía que la puerta de mi habitación siempre estaba cerrada y que ahora la puerta de mi habitación está siempre abierta. Con eso te digo todo. Un cambio que ella concreta de alguna manera con esas palabras, ¿no? Yo Antes creo, la puerta y de la perdona habitación que lo diga, estaba pero cerrada y ahora esa puerta abierta. abierta y esa puerta cerrada, Lo dice creo todo. que Es es un su antes y un vida. después. O sea, esa puerta que se abre y se cierra exactamente explica cuál ha sido el regreso. Por eso he dicho ha vuelto. Ha vuelto porque en esa puerta abierta significa que detrás de la puerta no hay secretos, que no hay nada que esconder, que las puertas están abiertas, que no hay misterios y que ha renacido de una cosa que yo Pero siempre... no la puerta de su casa, las puertas de No, las puertas, mira, no, desde el yo- plató, yo- desde No la puerta, ella, su vida, Claro, la ¿no? puerta es su Mira, vida. No, y aquí, en el De hecho, Claro. perdóname, Toño, pero hay una cosa que dice en la entrevista. Mi madre temía que no llegase a Mira. los 40, que No, eso fue la clave de todo. Cuando entrabas en casa de Belén, era como entrar en el búnker de Hitler. O sea, no, era todo cerrado, persianas bajadas, cortinas. Ese es el reflejo de cómo estaba Belén. Estaba totalmente metida en una tiniebla. A la puerta... la puerta yo le doy una explicación, era que Estás no quería... emocionado, ¿eh? Sí, estamos, mira... Es un camino juntos. Anoche
Anoche le hicimos una fiesta sorpresa en la discoteca Capital. Cuando terminamos nos fuimos a desayunar y hasta que no vimos las audiencias no nos fuimos a dormir. Pues también llevar la Capital, que mira que me gusta Capital. De todas maneras, tiene que es una cosa no para a mí me gustaría también... Y además te voy a decir una cosa, Emma, lo que hacíamos después, lo que hacíamos después era, ¿sabes? Le decía, ¿no te importa, Belén, mirar por aquí? Porque es que no le encontraba la etiqueta de caducidad. La fecha de caducidad todavía no se la encuentro a Belén. No se la encuentro. Ni le veo que se le haya caído un brazo roto, ni que sea un juguete roto. Pues a mí cuando hablas de una habitación cerrada me entra ya pánico pensar que allí vivía una niña menor que no sabía exactamente qué se iba a encontrar. No, porque si, ¿qué estás diciendo, muchacha? Perdona, si cierras una habitación porque hay cosas dentro, hay una niña de 10, 11, 12 años pero que no puede verlas. Estaba dentro ella, cerrada en sí misma. No hablo metafóricamente. Cerrada en sí misma. Toño, no hablo metafóricamente. Cerrada en su mundo. No, es que, pues yo, con una enfermedad. Bueno, con una enfermedad. Una enfermedad que consumía Toño, cocaína, consumía marihuana, consumía lacasitos, consumía algo que tenía en esa habitación, me imagino, ¿no? Pero escúchame. Es que claro. Toño, parece que yo me haya vuelto loca de golpe. Sí, no, pero a ver, mira, la ignorancia, yo hoy lo decía y lo vuelvo a repetir, provoca falta de empatía con las situaciones. A mí llevo durante 24 horas dándome lecciones, muchos compañeros, de cómo se debe hacer una entrevista, de cómo se tiene que afrontar la entrevista con Belén, si Belén ha mentido, si no hemos sido capaces de repreguntar, si somos pelotas de Belén, yo no he dicho si eso, Belén ensalzamos a Belén, pero has hablado de mentiras de Belén. Es que las ha dicho, pero no tiene nada que ver con... Mira, un momento, Pues que no Toño, un momento. Termina, María. En cuestión de datos de Belén Esteban y de mentiras, yo te puedo contar también unas cuantas. Vale. Pues en eso estamos de pero acuerdo. estamos afrontando una entrevista donde las personas que hemos querido, porque lo hemos considerado, porque le tenemos cariño, porque nos cae bien, porque hemos tenido interés para poder estar en un debate hoy, durante muchos años, para saber las circunstancias de Belén, ayer consideré yo, sin ningún tipo de censura por parte de nadie, que lo tenga todo el mundo bastante claro. Cero. Sin Pero ningún yo no tipo tengo de duda. matización por parte de nadie, que lo tenga todo el mundo muy claro. Nos estábamos enfrentando a una entrevista dura y complicada de una chica que está en proceso de recuperarse, donde a mí el dato me sobraba y lo que me importaba era el testimonio de Belén Esteban. Si vamos a hablar de datos, yo cojo y empiezo a contar todos los datos, que seguro No, que Belén, cuento 20 más que tú. María, Seguro, María, porque llevas muchísimo segurísimo. más tiempo que yo y la conoces Pero muchísimo más. el enfoque era hasta absolutamente distinto. Pero hablamos de la entrevista. Te voy a responder a la primera mentira. Pero, te voy a responder a la primera ¿Pero te la puedo mentira. explicar o me la vas a responder No, si antes me has de...? dicho, ha mentido que no ha visto a Fran. Es que lo vio en el mes de agosto y eso lo dice Fran. Lo dice Fran No, te lo en dice su Fran a ti. entorno. A ver, yo te voy a decir una cosa. ver. Belén... Hombre, es que, a Escúchame, ver. escúchame. Ayer quedó claro que la parte que no tiene superada Belén Esteban es Fran Álvarez. Vamos por partes, por favor. A ver, Toño, tema Fran. Fran ha sido el gran amor de su vida. Perfecto. De su vida. Todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Y en el amor, si tú has estado enamorada, que supongo que sí, Pues sí, la verdad es que sí. pues entonces Afortunadamente. Sí, claro. aún más cuando te tienes que desprender porque es que sí. Porque es que sí. No Pero desgajemos, mintió, perdona, te Toño, voy a decir una mintió, cosa y ¿no? quiero hablar, perdona. Lo vio una Pero persona. es un momento, Toño, vamos a irlo por quitando favor. de A ahí. mí, Nila, me parece. Nila, Ya momento. está. Pero tengo Perdona, razón. a mí A me ver, no, os parece- voy a pedir una cosa. Estamos analizando la entrevista ayer de Belén. Sí, por eso. Vamos a ver y vamos a hablar a Belén. Y a mí me gustaría que expusieseis todo de una manera Sí, pero- clara para que todos puedan hablar y todos Pues podamos déjame que diga entender una lo cosa que importante. decís. Mila A ver, Jiménez. a mí lo que me gustaría es que analizáramos la entrevista de una persona que no es Belén Esteban. Voy a poner un nombre, y fíjate que yo siempre me mojo, ¿no? Hemos tenido una compañera en plató que ha superado un cáncer que se llama Terelu Campos, ¿de acuerdo? Bien. Cuando Terelu Campos hace entrevistas... Por cierto, hoy es el día del perdona, cáncer. por eso, todos empatizamos con ella, De la lucha o como contra- cuando viene alguien que de repente tiene un problema, incluso hemos empatizado con un exnovio de Carmen Ordóñez que ha venido a contar que ha dejado la droga. Lo que sucede es que Belén lo tiene muy complicado, porque no se juzga a lo que está con Belén contando, sino el personaje de Belén Esteban, que a mucha gente le molesta mucho, que lo he dicho en Twitter hoy. Es muy difícil trabajar con la rabia y con el odio a un personaje. Pero a mí lo que me parece es que Belén, perdona, está en inferioridad de condiciones con otra gente que cuenta una enfermedad
que ha superado y hay que ser generosos con todo el mundo en general. Es que te está superando. Vamos a hablar con ella enseguida. Antonio Montero. Lo que sorprendía mucho, y no estando exactamente de acuerdo con Laura, pero es que el grito de guerra de Belén es por mi hija Mato. Y a mí me parecía mentira, y yo se lo he hecho, y se lo he dicho públicamente y en privado, que me parece mentira que por su hija, si mataba, fuera incapaz de recuperar su propia vida, de darse cuenta, porque a lo mejor ese era el esfuerzo más grande que tenía que hacer. No era pedir el cariño de su padre, que por cierto, en su pelea, en su lucha que lleva durante años debatiendo en los platós de televisión, no ha conseguido que su padre quiera a su hija. Y para mí eso es un gran fracaso. Porque al final, el gran fracaso de Belén es dos cosas. O sea, que siendo su hija es el dolor, el leitmotiv de su vida, de por un lado, no ha conseguido que su padre le quiera, y por otro lado, de aquí a la vuelta de la esquina, que esa niña tendrá 18 años, estará a los pies de los caballos. Entonces yo quiero decir que la lucha de Belén es una lucha infructuosa, posiblemente, en la que ha conseguido mucha audiencia, en la que ha conseguido mucho dinero, pero que no estoy seguro si ha conseguido el objetivo que se proponía. Antonio, es que voy a decir una cosa muy breve. Mira, en la primera parte, o sea, la parte que depende, yo siempre digo que con mucho esfuerzo una tiene la capacidad de cambiar brevemente algunas de las cosas que dependen de una, con lo cual el que su padre la quiera o no la quiera, desgraciadamente no depende de ella. El que tú no seas capaz de su padre, que es un burro, por cierto, bueno, que yo de Jesulín te digo que como padre es un desastre, es un desastre, pero siendo así, en la actitud de Belén no ha ayudado en nada. Eso no depende de Belén, que te quiera tu hijo. Y la segunda parte es, y siendo así, tú no eras capaz de... Es que claro, si tú no eres capaz de situarte en el lugar donde está Belén, y hay personas que eso le pilla muy lejano, pero lejano incluso como empatía, es muy difícil saber que no tiene nada que ver con quererla. Puedes querer mucho, pero el cariño empieza por una misma. Además, en la primera parte de la entrevista que acabamos de ver, a ella le falta por verbalizar con claridad cuál es su problema, y hubo una cierta consideración que no se lo incitó, no se nos exigió. ¿Vale? Hay una persona que es un psiquiatra que sigue llevando a Belén. Y se nota, y se nota un montón, y nos dieron una serie de pautas en una entrevista donde considero que, aparte, esto que me dicen siempre a mí, que yo alucino, es que a María, aparte de periodista, tienes que ser persona. Y cuando uno ejerce porque considera que debe moralmente ejercer, aparte de periodista, seguir unas pautas donde Belén todavía no está preparada para verbalizar con claridad lo que le pasa, resulta que esto se convierte en un ataque de peloteo. Pero ¿dónde está el problema? Toño, se le ha tratado con mucho más cariño que a cualquier otra persona. Laura María, Laura, por favor, Laura María, os voy a pedir que habléis de una en una. Y hablando de este tema de no verbalizar y no poder decir esa palabra, ¿por qué, Toño? Porque se le veía fuerte, se le veía sonreír, tenía brillo en los ojos, estaba cambiada. Estaba cambiada. Mira, para yo creo que era como el trabajo de psiquiatra, se nota. Pero quizá era el último paso que esperaba. Para ponerte en situación. 30 años. El primer día que asistimos al médico, Belén explica su situación. Y el médico lo primero que dice es que hay que ingresarla. Y Belén dijo: yo no creo que haga falta que me ingresen. Yo quiero echarles cojones a este asunto y voy a luchar por ello. Y si no puedo, hacer lo que creáis vosotros conveniente. Y ahí está el resultado. Y como ha dicho ella, ha sido muy duro, no, durísimo. Y está en donde las lágrimas se nos caían al suelo. Eso lo hemos vivido ella, su madre, sus dos hermanos, los dos directores de la fábrica de la tele y yo, y el médico. Desde aquí yo sí digo una cosa, su hija, a Belén, que seguramente... Ahí voy yo, de dejar una cosa. Claro. Mira, es que quiero que este debate, de verdad, y al te lo pido por favor, Laura, que perdóname, Toño, no me interrumpas, que este debate sea un debate igualitario. Yo, por ejemplo, con Antonio Montero, que le tengo un enorme cariño, una enorme admiración y un enorme respeto, ha dicho una barbaridad tremenda en este momento. Ha dicho, Belén Esteban
lo que ha hecho es fracasar con el tema de que el padre se acerca a su hija. ¿Tú crees que somos responsables nosotros de la falta de cariño o de la falta de empatía que tenga un padre con una hija? Yo creo no que la tenemos en en absoluto. cierta medida ¿Tú sí. crees que tenemos la culpa de la que haya echado a una niña recién nacida con su madre y dejarla sin un duro en un tren? Yo creo que Es para culpa de Belén, si Belén hubiera Hombre, hecho Antonio, por prioritario favor. eso Hombre, en su por vida, favor. habría conseguido mucho más de lo Pero que escucha Antonio. que Y esa para ella no ha prioridad sido debe ser de su prioritario eso. padre. Belén Yo lo Esteban veo tenía así. muchos motivos para cambiar de estilo de Esa vida, es pero la sin prioridad de su duda, padre, como no de estáis ella. diciendo, la principal o el principal aliciente era su hija Andrea Janeiro Esteban. Hablarías de lo que se dijo en la comunión de tu hija, porque tú lo sabes. ¿Qué se decía en esa comunión de tu hija? Pues que mi hija había suspendido y no podía ir porque tenía que estudiar. Eso lo dice el padre. Cosa totalmente falsa. Mi hija ha pasado limpia el curso. Y tengo que decir una cosa, en el colegio de mi hija, a los padres separados, yo no sé si le dan las notas a la madre por un lado y al padre, o sea, se hacen dobles notas. Jesús desde el primer curso tiene las notas que no ha ido a recogerlas. No quiere verle, es que ella no quiere ir, ella no tiene ningún gesto de cariño hacia él. ¿Y por qué tú no has denunciado cuando sabes que no han tratado a tu hija bien? Te pregunto. Porque tú, en eso es lo único que me ha llamado la atención de ti, Belén. ¿Por qué no lo has hecho? Yo no quiero hablar de ese tema, María. Pero dime por qué, María, ¿por no quién quiero- lo has hecho? No ¿Por quiero ella? hablar de ese tema. ¿Vale? Como hable de ese tema, empiezo y no acabo. Ya. Y me cago en todo lo que se menea. Bien. Y por mi hija, mato. Y mato. Belén. Pero que mato. Estas imágenes me entero yo, por casualidad que llamo al campo, de que mi hija ha llamado al 112. Porque la niña no quería estar en el campo. Se pone mi Andrea llorando, pero como una magdalena. Mamá, ven a por mí, mamá, ven a por mí, mamá, ven a por mí. Bueno, yo flipaba. Llamo a Jesulín y me dice que si voy a por ella, que llama a la Guardia Civil. Digo, perdona, que tú me vas a decir a mí que... Digo, llamo a toda la prensa de España. Bueno, yo me cogí una vez con mi cuñada Sandra, y me fui a por mi hija. La tuve que cambiar en el tren. La niña no quiere ir al campo porque no se siente a gusto. ¿Cómo haría José? Totalmente. Vengo con la autorización de mi hija ¿Se lo has preguntado? para hablar de temas de mi hija. Mi hija va a hacer 15 años. Mi hija es una mujer. Y yo le he preguntado de lo que podía hablar de ella. Belén nos relata situaciones que hasta ahora no lo había hecho y esta autorización de la hija a mí me sorprende, ¿no? Pero a mí me sorprende... Quizá porque está a mí me cumpliendo años y la sorprende, niña se da Emma, cuenta de tanto todo. Como yo en 7 meses creo que una persona que tiene una hija con otra mujer, una llamada, Belén, ¿necesitas algo? ¿Necesitas algún tipo? Porque esto se ha sabido, ya no desde ahora, desde septiembre del año pasado. ¿Tú eso lo ves normal? Pero Belén Pero no tú- puede utilizar como escudo... Yo te lo digo, se lo dije ayer, se enfadó conmigo. ¿El qué? Se enfadó conmigo, ¿El Belén no puede o no debe, en mi opinión, y lo digo de verdad, como Claro. escudo a Andrea. Pero si es ¿Por la qué? madre que la parió, Pero te voy a pero explicar si es la por madre qué. que la parió, no Te puede voy a- hablar ella. a ver, te voy a explicar Pero por qué. vamos a ver, que Porque no sé de qué habla. realmente esa es la crítica hacia Belén Esteban. La fácil. Has hecho un negocio, utilizas a la hija de parapeto. La realidad ¿Pero de por qué Belén de parapeto? es ¿Pero tan de re- parapeto? A ver, la realidad de Belén es tan real y es tan llena de verdad que no necesita ni nombrar a Andrea. Y cuando ella sea consciente de sus argumentos, no tiene que poner una niña de 14 años, no la tiene que poner por delante de ella. Te voy a decir una cosa, perdona. Es lo que perdona. pienso. Niño, que si no, Tú yo, ¿para sa- qué me la que pinta? le puso en la palestra fueron ellos. Pero ella es la madre. Ellos. Ella es la madre. Ellos han sido Pero las que ella es la empezaron. madre, Pero es si la ella dice que es una responsable. niña hecha con mucho amor, insistió ayer en varias ocasiones en eso y ha insistido toda su vida. ¿Qué ha pasado de ese amor desde que nace hasta esta parte? Bueno. ¿Qué ha pasado? ¿En qué ha contribuido Belén, sinceramente? Que él no en estaba que en el el mismo padre, juego que como amoroso. decía antes, o la impresión que a mí Yo me da creo que por no lo es que eso. poco que le conozco, lo que le conozco como todos, de lo que dice, o de cómo se expresa, o de cómo vive, o de las cosas que hace. De eso le conozco, no le conozco Antonio. otra. Y me parece que como padre, un desastre. Pero Un que- desastre el padre para su hija. Antonio. Pero en esa tesitura, Belén no ha colaborado en nada. Que Es no ha que colaborado ella en nada. explica, ella Que es no ha la- colaborado. sabemos Yo creo que no. todo de Andreita, todo. Yo sé más de Andreita que de alguno de mis primos. Andrea. Sí.
o Andrea. Andrea. Sé cuándo hace la comunión, las notas que saca, Sí. los pijamas que tiene, lo Sí. que le También gusta de los hijos de comer. Isabel Lo Preisler sé, y no decís nada. No hay ni comparación. Pero también de los hijos de no hay Isabel ni comparación Preisler y lo que hacemos con Oclayay, Andreita. no es verdad. En una cosa estamos de acuerdo, es muy mal padre Jesulín porque en esta situación cualquier otro padre pide la custodia directamente como mínimo compartida. Una Porque- llamada, una No, llamada. es igual, Yo no es te que digo una custodia, una llamada, necesitas sí, algo. Sí, no, custodia. No se puede dejar a una niña la responsabilidad de que esté cuidando a una persona que se está desintoxicando. ¿Perdona? ¿Quién había en esa casa? ¿Perdona? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba con él? Pero con que él? Isabel lo que quiere decir Es que lo si dijo, fuera padre... es que lo dijo Belén que estaba su hija ayudándola a recuperarse, no me lo estoy Su inventando. abuela. Toño. Su abuela Carmen. Dijo que estaba Andrea Su- también. Sí, ¿Que estaba Andrea dónde? En la casa. Es que la niña no vive en una casa de al lado. Con una persona La que se niña está no sabe desintoxicando. absolutamente nada de este tema. Ah, vaya por Dios, nada. ahora no sabe nada. Pero además Ahora es sí que hay una perdona, realidad. perdona, Andrea perdona. ha llegado ¿Tú hasta tienes aquí hijos? ¿Tú tienes gracias hijos? a Belén ¿Sí? Esteban. ¿Saben todas tus historias tus hijos? Bueno, ¿Sí sí. o no? Mi hija de Respóndeme, ¿tus hijos saben toda tu vida? Mi hija ¿Sí de o no? 17 meses lo veo un poco Sí. complicado que sepa todo de mi vida, pero claro. bueno. Ah, bueno, pues cuando tenga 5 Pero años, si mi 10 hija años, se me lo autoriza pregunta. para hablar es porque me autorizará para algo que Pero que vamos a sabe ver, de qué va, yo ¿no? creo que aquí Pero, Toño, Que le está autorizando para hablar de cómo está con su padre, no de lo otro. ¿No ha vivido Andrea con una mujer que se está desintoxicando de las drogas? Sí. ¿No ha estado ahí Sí. en la cama ayudándola? Que La lo dijo misma Andrea? Cuando que le ha daban criado. bajadas. Es la misma Ay, que ha ¿qué? criado. A ver, los Pero vamos a ver, niños críe. se crían porque les das de comer y por cariño. Y así crecen los Y los niños. proteges, Vale, María, pues los malo, proteges. mal o bien. Yo no voy a decir que bien. Mal o bien. Andrea ha llegado hasta aquí, mal o bien. Solo y exclusivamente Por su madre. Por su madre. Y su abuela, y su abuela. Y su abuela. Claro. Es decir, si fuese por el padre, ya no planteó ni el bien. Y eso es lo importante. Bueno, y... Donde estamos dando los golpes de pecho con el tema de Andrea. Esta niña vive solo y gracias a su madre. ¿Que yo haría las cosas de otra manera? Pues sí. Pero Toño, al hilo de lo que comentaba Laura Fa, ¿cómo ha vivido Andrea todo esto? ¿Cómo le cuenta, Totalmente al margen. Belén dentro de lo que cabe? Estoy enferma. Coño, que lo viva al margen. Si es adulta Pero cada que uno- vamos a ver, y si es consciente que, de unas que Belén cosas, no es una puede loca, ser. que Belén ha tenido un problema y se ha llevado con la mayor discreción. Va a estar ahora Sofía Cristo. Bueno, y va a dale. explicar Bueno, cómo yo se no sé, tiene Sofía ese Cristo, te estoy problema. diciendo lo que yo he vivido en esta casa. A mí, en la vida, a mí en la vida, en ningún momento la niña me ha dicho, Toño, ¿qué problema tiene mi madre? ¿Qué le pasa a mi madre? No, si no te lo diría. Pero Toño, ¿ha notado? No, No, pero escucha, dejarme preguntar, ¿ha notado el cambio? Porque Por nosotros supuesto, lo hemos notado. por supuesto. Mira, por lo que dices, yo te no voy- se lo mira. ha explicado, pero le ha dicho, mamá, te veo feliz, te veo mejor, has engordado, estás... ¿Ella lo ha notado como hija? Pues seguro que sí. Claro que La sí, niña pero debe para... saber Por muchas supuesto, cosas. por supuesto. Pero yo también sé muchas cosas de mi madre. Pero no me si vi pasa ayer la nada. entrevista, si se oyó a Andrea, perdona, cómo contestaba y estaba ahí al teléfono cuando entró la abuela. Bueno, pero la ese parte que tema, dijo, soy adicta, ese tema, y yo madre e estaba hija, en no otro lo han país, hablado. o- Pero Ese el tema, debate- madre Ah, vale. e hija, no se ha hablado. Eso no No lo se ha hablado hablan. Vale, porque vale, no no, ha habido eso- una situación extrema dentro de la casa. Es lo que yo quiero que me entiendan. Ha habido un problema y se ha llevado desde la máxima discreción y para que la niña viva totalmente al margen de esta historia. Porque no ha habido en ningún momento Pero ¿qué ninguna es más situación perjudicial complicada. para una niña? ¿Conocer una debilidad de una madre o una enfermedad o que tu padre no te quiera? Hombre, por favor, Pero escucha ¿cuál es que- lo peor para una niña? Pero vamos a Yo ver. no lo tengo tan Es claro. que Tú tienes la Yo, verdad hombre, en la vida. yo con un tema de drogas creo que las Prefieres un cosas... padre que te deteste, yo creo que no te vea. que las cosas están Sí. muy equiparadas. Vamos a ver. Perdona, me estás diciendo Impresionante. que Yo creo que un tema de drogas es muy perdona que te complicado en pregunte. una familia. Me estás diciendo... No, no, a estas claro. alturas- Perdona, Toño. a estas que quiero alturas hablar. yo no tengo claro que Jesulín no quiera a su Perdóname. hija, Oye, perdóname, perdóname, Laura. no lo tienes Me claro. estás Parece que diciendo sí, Jesulín que a lo ti muestra, te que no quiere parece mucho. equiparable que un padre abandone a una hija desde que nace a que una madre tenga un problema de adicción, que se cure y que cuide a su hija a 13 años. Se está curando, ¿Te parece? se está curando. ¿Pero por qué? De ¿Por qué todas Belén maneras, Esteban, que es una Jesulín- yonki? Pero oye, Jesulín no ha estado porque a ti te desinten- parece... Perdona, estoy hablando, Laura, Hasta y ya no yo cuando ¿me puedes queráis, escuchar? tú me das la Pero eso es palabra. porque os parece que Belén Esteban no puede tener un problema, porque Belén Esteban No. gana mucho dinero y os molesta mucho que una yonki se llame Belén Esteban. No, no me eso es lo que os molesta molesta. nada. Si de repente Julio Iglesias se ingresara en una clínica, ¿cómo trataríais este tema? Con una delicadeza extrema. Pero Pero os vamos a ver. molesta mucho que sea Belén Esteban. Vamos a No me ver, molesta nada, ¿eh? No tengo nada personal con Belén Esteban. Absolutamente. Mira, vivo a muchos Absolutamente. kilómetros de ella. Quiero o sea, decirte Viviana, los hijos lo que has se dicho es una impregnan, barbaridad, Laura. que los hijos se impregnan de Hombre. las debilidades y de los problemas de los padres Claro.
Eso es algo inevitable. Ahora, lo que te quiero decir es que no hay un padre que haya reclamado ni ahora, ni antes, ni cuando nació, y yo no voy a entrar en criticar al padre porque no lo conozco, quiero decirte, no lo puedo criticar. Yo sí. No lo ha reclamado. Yo sí. Pero conocemos sus hechos, y cuando decís ahora, Antonio, que ella pone a su hija por delante, yo creo que su hija no es un escudo. Yo verás tú cuando llegue el lunes y el martes, en la semana que viene nos vamos a volver a hablar de este tema. Se le seguirá preguntando por Andreita por lo que dijo la cuñada. Y Andreita cumplirá 18 años. Y cuando cumpla 18 años será carne de cañón. Pero Antonio, yo creo que la situación ha cambiado y ya no sé el padre si le hará más o menos caso, pero a mí me da la sensación, por lo que yo escuché ayer, que la que no le va a hacer ni puñetero caso es Andrea a su padre. Totalmente. No quiere saber, a día de hoy, la niña no quiere saber absolutamente nada de su padre. Y de todas maneras, muchas veces hablamos de un Jesulín como si estuviese al margen de los medios, un Jesulín que guarda silencio, que es prudente. Discreto, y yo, perdona, pero yo son 15 años y de algo me sirve hacerme mayor en esta profesión, pero la primera portada de Belén Esteban fue de la mano de Jesulín de Ubrique para hablar del embarazo. Sin duda. Y el primer posado de las Misiones. Lo que pasa es que el monstruo, entre comillas, se le revolvió. Exacto. Y hoy en día ni siquiera es la madre de la ex de Jesulín, es la madre de Andrea. Y Jesulín de Ubrique ya va a coleo de Belén Esteban. Campanario tiene síntomas de existencia porque Belén habla de la Campanario. Y eso es una realidad porque eso no es una opinión, es un análisis de la realidad. Laura, ¿tú crees que a Belén Griffi habría que quitarle la custodia de sus hijos durante el tiempo que ella estuvo en un periodo de desintoxicación? ¿Tú crees? Yo creo que cuando tú estás enfermo y no puedes hacerte cargo... Es que no he oído ninguna voz. No puedes hacerte cargo ni de ti mismo, es muy difícil que te puedas hacer cargo de un menor. Pero Melanie Griffi... Ahí lo hizo mal Jesús. Pero es una persona famosa, María, permíteme, es una persona conocida y famosa mundialmente. Bien, porque yo... Ha tenido problemas de adicciones. No, si es para y ya termino. Ha dicho ya públicamente que ha ingresado una vez y otra vez y otra vez en clínicas. Yo es que no he oído ninguna voz. Y tiene 3 hijos y nadie le ha quitado. Yo no he oído ninguna voz. Es que no ha habido ninguna situación. Todo el mundo ha hecho así y aplaudido. ¿Qué diferencia hay? De todas formas, Toño, es que de Belén verdad, Esteban... hermano, lo que quiero que quede muy claro esta noche, que en casa de Belén Esteban no se ha vivido ninguna situación de alerta en el sentido familiar. Lo acabas de explicar tú, que tenía las ventanas cerradas, que bueno, se vivía como si quiere poner luces de colores. Hombre, yo mis hijos no quiero que vivan en un búnker. ¿Qué más da? ¿Qué más da que una niña viva en una casa encerrada en esta situación? Lo acabas de explicar. Bueno, pero ¿por qué no se cuentan las cosas? A ver, tú me has llamado llorando, Toño. ¿Por qué no se cuentan las cosas con naturalidad, que en el fondo no sé qué de qué estás defendiendo? Es que lo bueno es que el problema... Claro, yo... Mira, vamos a ver. Yo lo que digo que la niña no ha vivido eso. A ver, Toño. ¿No veía la luz? Bueno, es que... A ver, venga, Toño, yo en un momento determinado, y siendo sincera, pensé que tú, Belén Esteban, era tu producto como representante, y te voy a decir la verdad, y que defendías tu producto. Hasta que un día, circunstancialmente, que además no somos amigos, me llamaste y te vi desesperado llorando. Porque no sabías cómo ayudarla. Es que yo la perdía. Toño, es que yo perdía a mi amiga. Y ahí tomé conciencia de que realmente el discurso televisivo era el mismo el discurso que hay detrás. Exacto. Y tomé conciencia, oye, pues claro que la ha tenido que pasar mal Andrea, y la madre, y tú. Todo el mundo. Y no pasa nada. Pero lo que quiero que se quede claro es que no se ha vivido en la casa, que porque está en las persianas bajadas, tal, no se ha vivido una situación de que se tengan que tomar medidas contra la niña o algo. En una entrevista dijiste que estaba hasta las 2 del mediodía en casa y solo se levantaba para venir a trabajar, ni siquiera acompañaba a su hija a la escuela. Se levantaba por la mañana y luego se volvía a acostar. Eso lo has dicho tú. No has dicho eso. Has dicho que se levantaba a las 2 del mediodía. ¿Y dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Pero una cosa no excusa la otra. No, ¿dónde está el padre? Que el padre sea peor quiere decir que la madre... Vamos a ver, Laura y María, a ver, Toño, centrando un poco el tema. Belén, cuando no estaba su hija y cuando estaba sola, supongo que cerraba las persianas, se quedaba en tinieblas y hacía la vida que no le gustaba. No, estoy preguntando por lo que tú estás diciendo, Toño. En cambio, cuando estaba su hija, supongo que la cosa cambiaba, que le daba vida. Y se ponía a estudiar con la niña. Pero ¿qué haces así que no? Tú has estado en su casa. No, pero no me lo creo. Es que esto es acojonante. Oye, me lo puedo no creer. Es que te estoy diciendo que lo que yo he vivido en esa casa... Es que me lo puedo no creer. No, tía, pero es que cuando la niña venía del colegio, se hacía una vida normal. Pero si da igual, pregunta, ¿qué edad tiene tu hija?
Cada vez que hablen, 14 meses, estás trabajando y por la Tengo noche. otro de 5. Vale, otro de 5. Sí. ¿No te parece que es un abandono estar aquí por la noche y no estar con ellos? No. Es que yo te puedo acusar por abandono también. No, eso me parece. No, es que es así, claro. De momento no me estoy Belén drogando aquí, Esteban, de momento, vamos, Belén de Esteban momento. está escuchando Pero, todo lo que se está diciendo en esta mesa. Es Yo que tengo no se ganas puede. de hablar con ella. Quiero saber cómo se siente después de la entrevista de ayer. Quiero saber qué piensa de lo que se está comentando hoy en Abre los Ojos. Vamos a hablar con ella después de la publicidad. Nos vamos y volvemos enseguida, señores. Hasta ahora. ¿A quién le digo que baje? ¿A ti? ¿Por qué tú lo digas? ¿Un detalle? Es que yo no sé qué, es que ya estoy hasta el coño de los acercamientos. No, ya no hay niña que no me vale. Eso sí que lo he digo claro, ¿vale? Yo soy adicta a la droga. Yo empecé con los porros, lo típico, luego seguí con la cocaína. Ha pasado el límite que se ha convertido en un problema en mi vida, que me he llevado cosas muy importantes por delante y que yo no me estaba dando cuenta. Y para vivir yo necesito entrar en un centro de desintoxicación y entro el lunes para rehabilitarme, para curarme y para poder salir adelante. Veíamos a Sofía Cristo, con la que hablaremos más tarde. Vamos a hablar enseguida con Belén, que me ha dicho que tiene muchas ganas de responder a ciertas personas de esta mesa, especialmente a una que está por este lado. Y veíamos a Sofía, Toño, hablando abiertamente de una historia que supongo que puede ser parecida, pero no similar, de otra manera. Supongo que son dos formas distintas de afrontar un problema, ¿no? O quizá están en fases también diferentes. ¿Me dejas que diga una cosa, Toño, por ti? Mira, es que cuando se trata, yo creo que eso será un proceso y que su psicólogo se lo dirá. Claro. Pero que verbalizar las cosas es bueno, porque la palabra cáncer no es lo malo, es la enfermedad, lo que se esconde detrás. El nombrar una sustancia no es malo, es lo que esa sustancia te pueda proporcionar. Pero en la vida hay momentos que hay cosas que son dolorosas, y lo digo desde mí, porque hay ciertas palabras en mi vida que yo evito pronunciar, pero no porque me hagan más daño. Yo ya tengo 60 años, yo creo que el daño que me tiene que hacer la vida ya me lo ha hecho, y si me tiene que hacer más, pues Dios dirá. Pero no son gratas de oír, y no te identificas con ellas, y además te parece que exorcizarlas es silenciarlas, pero yo creo que eso es un proceso. Y después, en este debate de dos familias aquí, de donde presumiblemente nadie tiene nada en contra de Belén, yo creo que tratas como de santificar, y yo creo que Belén hay que humanizarla, porque lo que le pasa es lo que le pasa Belén es la a más una... humana del mundo. Claro, pero, yo que, no es, creo que haya pero nadie... que es una mujer que le pasan las cosas que le pasan. Yo viví en mi casa, mis padres bebían, moderadamente, pero bebían. Y claro que tenía conciencia de eso. Pero te voy a decir una cosa, mis padres, que no me pudieron dejar nada porque no tenían, pobrecitos, si una herencia me han dejado, es que me querían enormemente. O sea, yo lo que tengo, el recuerdo que tengo de mi padre, es que mi padre se murió trabajando porque me tuvieron muy mayor, se separaron cuando la gente no se separaba, etcétera, etcétera. Y si tengo un recuerdo de mi padre, es lo que me quería. Un tema de adicción hay muchas maneras de afrontarlo. De hecho, incluso cualquier aspecto de la vida. Yo una de las cosas que siempre he destacado por llevar a otro terreno de mis compañeros cuando coincido de Sálvame, muchas veces es la falta de pudor que tienen para contar lo que les pasa. A mí me cuesta la vida contar lo que me pasa, me cuesta la vida exponerme yo, me cuesta la vida afrontar una debilidad. En cambio, yo admiro, a veces desde la barrera, de la falta o de la naturalidad de cómo cuentan si me pelean con un novio, me pelean con un compañero, y creo que el exigir a todos lo mismo es una falta de... ¿Qué dijo Belén ayer, María? sensibilidad. ¿Qué dijo Belén ayer? Dijo, a mí lo que más me costaba cuando iba a trabajar es la mentira continuada de mis compañeros. ¿Te crees que nosotros no lo veíamos? Claro. ¿Crees que nosotros no sufríamos los cambios de humor? ¿Crees que no veíamos sus salidas y entradas de donde ella saliera o entrase? ¿Crees que no teníamos que coger con pinzas cualquier cosa que le dijéramos a Belén? Eso lo hemos sufrido nosotros durante mucho tiempo. Y Belén era un silencio absoluto. Yo a Belén se lo he contado todo. Yo, como tú bien dices, soy poco pudorosa para contar mis cosas. Hay cosas que no le he puesto nombre hasta que ha pasado mucho tiempo. Pero Belén jamás le puso.
el esconderse de sus compañeros para ella ha sido un tremendo conflicto. Y te digo, si se escondía de nosotros, imagínate lo que tuvo que luchar y lo que tuvo que esconderse para esconderse a su hija. Que lo hacemos muchas veces. Pues hacíais un poco la vista gorda, Laura, porque se escondía de vosotros, hija, pero se veía a la distancia cuál era el problema. Si Belén se escondía... Que no era nuevo, si que Belén desde se la época de escondía Dani Disey ya arrastraba este problema, Si ¿no? Belén se escondía de sus propios compañeros, de mí, yo no lo sabía. Pero vosotros lo Hombre, pero Toño, por hay una favor. cosa, No lo sabía, Laura. quiere decir, Hay Yo una- lo sabía, pero A no, ver, pero no veía. Yo conocí a Belén así. Yo conocí así a Belén. Ahora he Claro, es que conocido hace otra mucho Belén. tiempo que tiene ese problema. Ahora he conocido Parece a que otra sea Belén. por culpa de Claro, Fran, pero es que parece bueno, el problema... nadie te ha dicho que haya sido culpa de Fran. Mira, ¿cuántas veces le has dicho tú a Belén, Toño? ¿Cuántas veces le has dicho tú, Belén, tienes que dejar de eso? 2 veces. ¿Hace cuánto tiempo? En septiembre No del te año hacen pasado caso. y esta última vez. Toño, ¿cuántas veces gente del entorno de Fran, incluida yo, le hemos dicho las cosas como son fuera de pantalla? Pues yo te digo, y Belén nos está escuchando, que yo sí se lo he dicho y varias veces. Tenemos Y a es Belén. verdad, y Belén... Tenemos a Belén, María. Perdón. Vamos Hola, a hablar Belén. con Belén. Un Está en besito. Paracuellos del Jarama. Belén no está contenta. Belén, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Belén, primero te quiero dar la enhorabuena por la entrevista de ayer. Muchas gracias. Gracias, Emma. Me alegra mucho hablar contigo en tu nuevo programa y te deseo mucha suerte. Ante todo, quiero dar las gracias a toda la gente que me vio a mí y a mis compañeros en Sálvame. Y esto es un éxito de todos. Pero sobre todo quiero dar las gracias a la gente que me vio y que me sigue demostrando que me sigue queriendo. Porque después de tantos años me lo demostraron ayer. Belén, ayer te vi sonreír, ahora no, ¿eh? No, porque es que hay una señora ahí que no la he visto nunca en mi vida, no sé ni cómo se llama, la que está al lado de María Patiño. Sí que me has visto alguna Laura, vez. se llama ¿Cómo se Laura. llama esa señora? No, Laura, ¿tú tienes una vida perfecta? ¿Tienes No. una vida perfecta? No, pero tampoco la vengo a contar, la contaste tú ayer. No la como si tienes fuera- perfecta. Escúchame una cosa, te voy a decir, no, perdón, te voy a decir la primera mentira que has dicho. Yo todo el mes de agosto, del 28 de julio al 1 de septiembre, estuve en Benidorm. Lo dice por lo de Imposible Fran. de ver a Fran. Pues eso es lo que cuenta Fran. ¿Vale? Pero que Ahí tú te lo la crees. primera. Yo me lo creo. Es que Dejemos pero a que Belén, tiene por más favor. motivos para mentir. Dejemos a Belén. ¿Me dejáis hablar? Que para eso ha entrado. ¿Me dejáis Belén, hablar? adelante. Que se Laura, dice por no favor. En agosto ¿Me no dejáis se ha hablar? hablado. Un yo no lo momento, cuento. por favor. Belén, cuando ¿Me quieras. dejáis hablar? Por favor. Que cuente ella la La verdad y ya primera está. mentira. La segunda, yo no me he comprado ningún vibrador. Y si me lo hubiera comprado, 3 cojones te importa a ti. Lo dijiste tú que te había Vale, comprado un esa es la segunda. La segunda. Ahora te Lo va. dijiste tú que te Y habías ahora. comprado un juguete sexual. No, Anda que no es juguete. Yo sé que juguetes, que yo a lo Bueno, mejor te lo varios. recomiendo a ti, porque a lo mejor esa cara de agridulce se te quitaría. La cara es bastante Luego, tercera, Hombre, ¿puedo contestar alguna vez, no? Sí, un momento. Termina Belén y contesta está lloviendo Laura. en Paracuellos y Vale. está aquí mis compañeros mojándose todos. Así que dejadme aprovechar este momento. Sí. Mirar, yo estoy muy contenta. No lo parece. Es para Tú tienes estarlo, 2 Belén. hijos. Sí, estoy muy contenta. Lo que pasa es que me joroba gente como tú. Oye, que no todo el mundo te va a habla dar el las grito gracias, del problema. Belén, que puedo criticar Oye, alguna Emma, cosa. por favor. Es que no puedo Laura, un criticar. segundito. ¿Puedo hablar? Sí, que está lloviendo. ¿Puedo hablar? Un momento. Laura, ¿puedo hablar? Es que Pero estamos ella en la está calle y está diluviando. Venga, termina Belén y Laura le contesta si quiere. Solamente deseo a Laura que yo tengo una hija de 14 años, que sus hijos sean lo mismo de felices que lo es mi hija Andrea. Y doy fe. ¿Vale? Y doy Sí, fe. gracias porque quiero Y que doy sean fe de felices, eso. claro. ¿Vale? Yo quiero que sean felices. Y sí. solamente te deseo una Yo cosa, no he dicho que nunca sean en tu vida infelices. nunca en tu vida tengas Laura, un problemas segundo. y que tu vida siga igual de perfecta. Gracias. Y quiero mandar un beso a Antonio Montero, a María Patiño, a Emma, a Viviana, a Solo todos los que faltaba. estáis en la Oye, mesa, que estoy aquí. a Mila y a todos, menos a ti, Laura, a ti desde luego. Pero no se trata porque reímos las gracias a Belén Esteban, porque ese es el comentario que a mí me fastidia. Pero es que no, ahora voy a hablar yo. Es que no puede asumir. Oye, es que no. Oye, un momento, por favor, dejarme que modere la mesa. A ver, por favor.
Mira, si por A ver, algo se oye, considera un María Patiño, no de momento. ser palmero de No Belén. río A las ver, gracias a Belén un Esteban. momento, Y doy fe, ¿eh? por favor. Pero no se le puede Oye, hacer ninguna Belén, crítica vamos a a hablar tú y Belén Pero yo. constructiva. Por favor. No, es que a mí ha dicho A ver, Fran. ¿Quieres que te ¿Cuándo diga? ha se vio hablado, con Fran por que lo favor. diga? Dime, ¿dónde se vio con Fran? A ver, ¿En qué sitio? tenemos a Belén Esteban en Paracuellos del Jarama y está lloviendo. Resuelve. Por favor, está podemos, diluviando. podemos hablar con ella ya que está ahí y estamos hablando de ella, que Y bien sería lo guapa, más lógico, lo ¿eh? más Bien normal. guapa Está, ¿eh? Que lo resuelva. Belén, quiero hacerte muchas Dime, preguntas, Emma. además de mandarte también un beso muy fuerte, porque también ocurre una cosa, ¿eh? Cuando se te conoce, se te quiere más. Sí. Esto Mira que lo tengo sonrisa. que Ya, decir. yo sé que tú me quieres Vamos a hacer una pausa para la publicidad, abre el paraguas, Vale. manténlo, que volvemos a charlar contigo, Vale. Belén, hasta ahora. Está tranquila. ¿A quién le digo que baje? ¿A quién le digo? ¿Por qué tú lo digas? ¿Un detalle? Pero es que yo no sé qué, es que ya estoy hasta el coño de los también. No, ya no hay que no me hable. Eso sí que lo te lo digo claro, ¿vale? Vamos a seguir hablando con Belén Esteban, está en directo. Os voy a pedir, por favor, que habléis de uno en uno, que ella pueda escuchar, que pueda responder y que todos podamos preguntar. Pero tengo buenas noticias y una pregunta para todos los espectadores, además. ¿Te gustaría ganar 12.000 euros sin tener que moverte de casa hoy sábado por la noche? En Mediaset podemos hacer tus sueños realidad. Estamos repartiendo un sueldazo de 12.000 euros, ¿eh? Para conseguirlos es tan sencillo como llamar al 905 44 7705 o enviar un mensaje si lo prefieres con la palabra sueldazo al 23005. Eso es lo que hicieron nuestros ganadores de este concurso, que ya son muchos afortunadamente. Es tu oportunidad. ¿Cuál es el número de teléfono? El 905 44 77 05. Si prefieres enviar un mensaje, sueldazo, como suena, es sueldazo al 23005 y a ganar 12.000 euros esta noche y además un extra de 500 euros. Suerte a todos. Muchísimas gracias. Del sueldazo al datazo de Belén Esteban ayer en Sálvame Deluxe. Datazo, Datazo. 25,7. El minuto de oro lo tenía por ahí apuntado, luego lo busco. 4 millones de personas aproximadamente escuchándote, Belén Esteban, y lógicamente se cuestiona, se critica y se habla de todo lo que tú contaste ayer. Belén, ¿estás más sonriente? Siempre, sí, eso, o sea, a mí me da igual, ya tengo asumido todo. Pero lo que pasa es que hay cosas que me duelen, ¿no? Y que se hablen así de una manera, sobre todo de mi hija, ¿sabes? Sobre todo de mi hija. Pero bueno, que cada uno educa a sus hijos como quieren y lo que yo sé es que mi hija es una niña feliz y que tiene 15, va a hacer 15 años y que es de lo que más orgullosa estoy en mi vida, de haberla sacado yo con mi familia adelante solitos. Belén, ¿cómo ha sido? No hacernos falta a nadie. ¿Cómo han sido estos 7 meses con Andrea? Estábamos comentando aquí que tú has disimulado más que esconder esta historia para que ella no se enterase, ¿sabes pero... qué pasa, Emma? Emma, ya, escúchame una cosa, ¿sabes qué pasa? Que yo ayer di una entrevista y yo lo que no quiero hablar es ya de todos los días lo mismo. Yo sé que mi programa me espera hablar esta semana de lo mismo, pero yo no quiero ya como antes hablar de lo mismo, de lo mismo. Yo creo que ayer en mi entrevista me expliqué bien. Sí. ¿Perdona? Es que quiero preguntarte Mira, una Jiménez cosa. quiere Belén, comentarte algo. Lo comentaba con Toño, Dime. tú y yo hemos tenido broncas, yo he sido muy crítica contigo, pero quiero Muchas broncas, sí. quiero que seas honesta y que me respondas a una cosa. Sí. Que lo hemos sí. comentado. ¿Cuántas veces te han puesto el dedo acusador encima de ti alguien que estaba haciendo media hora antes lo mismo de lo que te acusaban a ti? Pues, bueno, es que... Pues muchas veces. Vale. Lo que pasa que es que aquí a la gente le gusta tirar la piedra y esconder la mano. Muy bien. Pero bueno, yo en eso no voy a entrar, porque aquí No. cada uno de los que trabajamos en la tele nos conocemos. Pues yo aprovecho, ¿Sabes? Belén, para decirte, porque a ver, aquí nos escudamos, hay personas que se escudan en que... ¿Eres María? Sí, soy María Patiño. En Va, que dime, María. Fran Álvarez, escúchame porque por lo menos yo lo quiero contar. Y tú cuentas y Vale, respondes vale. lo que te dé la gana, ¿vale? Vale, Hay que dime, personas que aseguran que Fran Álvarez Sí. dice
¿Qué se ha visto contigo Sí. durante el verano? Nadie se atreve a decir fechas. Yo sé que Fran Álvarez eso no dice. Sé que os visteis antes del verano. Sé que además hubo una despedida para ti, creo que complicada y llena de pena y de dolor. Pero como tú eso no lo quisiste verbalizar y nos escudamos en el dato de que Belén miente, la pregunta es muy directa. A ver. Belén, dime. ¿Cuándo fue la última vez que te viste con Fran y cuándo cerraste la puerta a Fran Álvarez, tu exmarido? Pues si te digo la verdad, ni me acuerdo la última vez que le vi. Pero te puedo asegurar que fue antes del verano. Sí. Pero no me acuerdo, es que no me acuerdo Pues la última Fran vez que estará le vi. mintiendo por Lo único- alguna cosa. También es curioso que Fran... No, puedo... Un momento, puedo Laura, decir que una cosa. termine, que termine Belén. Laura, me Perdóname, parece... sí. Laura, No, Fran directamente Laura, no, pero perdóname, alguien muy cercano. Perdóname. No, pero Laura, un segundo. Laura, del 28 de julio al 1 de septiembre, Belén Esteban estuvo en Benidorm, en el Hotel Meliá. ¿Y por qué crees que con miente mi él? familia. ¿Por qué crees que miente con eso? Porque yo no quiero, es que no quiero entrar en detalles de Fran, lo dije ayer muy claro, no quiero echar mi vista atrás. Oye, Va, Belén, es que Belén. con una frase, perdonad un momento, con una frase podía ser muy clara. Podía ser muy clara con una frase, pero es que no quiero que nadie se suba ya a más ramas. No te subas. Belén, ¿Pero ha dicho Belén, alguna vez Fran la verdad? Hablando de tus sentimientos, A lo Belén, mejor se va a algún programa y ayer lo cuenta. yo te quería preguntar porque ¿Perdona? Soy Antonio Montero, que hablando... No, es que he escuchado a una chica por detrás. no, A ver, vamos, no, perdona, no, vamos a segundo, intentar, Belén. perdona, Es que vamos a intentar hablar de uno en hablando de uno, por tus- favor. Antonio, Hablando de prosigue. tus sentimientos, ayer te escuché en varias ocasiones decir que tú no quieres destrozar la vida a nadie, refiriéndote a tus posibles nuevas relaciones que pudieras tener. Haberte convertido... No, yo no tengo ninguna relación. Ya lo sé que no la tienes y bueno, lo has explicado bastante bien ayer. Pero sin embargo, sí te sientes tú misma como una máquina de destrozar vidas a la gente. Como si el hecho de estar contigo ahora una persona o cuando tú pudieras enamorar... Lo has dicho ayer varias veces. Si ves la entrevista, verás Es que, en varias ocasiones has dicho, yo lo que no quiero es destrozar la vida de Montero, a lo nadie. mejor, perdóname, te entiendo perfectamente, ahora mismo te lo explico. Yo no destrozo la vida, pero Montero, una persona conocida como yo, que conoce a un chico anónimo, yo no soy la que va siguiendo con una cámara de fotos, Ya, ni sigue a esa persona. ya. La prensa, sabemos que en el momento que me vean con una persona, van a ir a por él. Claro. Van a querer saber la vida de él. Pero- y yo no quiero Y destrozar por la eso, vida a nadie. eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo vas a superar Pero eso? es que yo no voy a destrozar la vida a nadie, se la destrozan a él, pero yo no. Oye, Belén. Me tendré que jorobar, dime. Belén, pero tú que eres una persona tan conocida, que este verano estabas en Benidorm, ¿cómo has ligado? Pues ya ves, hija. No, la pregunta no es cómo has ligado, ¿cómo te has fiado del que has estado con él? Bueno, pues porque he tenido buen ojo. Porque era un australiano, Yo creo... Como decía Jorge, era extranjero, ¿eh? Belén, soy divina. Se le sonríe, ¿eh? ¿Os dais Hola, cuenta? Viviana, te mando un beso muy fuerte y gracias por todos los mensajes que me mandas a través de Toño. Y yo a ti, inmenso corazón. Mira, al amor no se le puede tener miedo. Y lo único que te puedo decir es que yo entiendo perfectamente lo que dice Belén. Que muchas veces se toman las palabras al pie de la letra. Coja la puerta y váyase y se la lleva. Ella quiere decir que a la hora de ligar, lógicamente, eso significa que lo pones al otro en el centro. El día que conozca a una persona y que establezca una relación seria, de un modo natural se entiende que quieres a Belén con todo lo que Belén es. Exacto. ¿No es así, Belén? Claro. 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 Belén, ¿estás enamorada? Lo que yo no quiero es liar, lo que yo no quiero es tener Airear una un aventura. rollo, un ligue y que vaya a la semana siguiente a la tele a contarlo. Claro. Y que a la otra semana vaya a decir tal. Eso es lo que yo no Claro. quiero. Yo quiero tener una vida tranquila y ligar cuando tenga que ligar y ya está, como todo el mundo. Claro. Y si no te va bien, te vienes al trono de mujeres-hombres. y viceversa. Allí hay rollos así. Un príncipe para Belén. Laura. Belén, ¿te da miedo que alguno de estos ligues que puedas tener vayan a un programa de televisión? Pero lo que te daría más miedo de todo es que fuera Fran a un programa a explicar cómo ha A mí, sido mira, vuestra vida. escúchame, Laura, Fran que haga lo que quiera con su vida. ¿No te importaría que fuera un programa Yo ayer- de televisión? Escúchame, Laura. Pregunto. Yo con Fran no tengo nada. No. Y lo dije ayer, no quiero hablar más de Fran, no quiero mirar para atrás. ¿No te da Yo, miedo como lo me que dice mi pueda contar? psicoterapeuta, tengo que mirar para adelante. Él con su vida que haga lo que quiera. Yo desde el 13 de noviembre y desde primeros de enero estoy divorciada de él.
En mi vida ya no pinta nada. Y quien tenga Él sabrá datos, lo que hace pero con su Belén, vida. esto es muy sencillo. Quien tenga datos concretos de tu relación Claro. con Fran Álvarez, que lo den. Pero que no especulen, Claro. porque yo de momento no te he escuchado ni una fecha Claro. ni una hora, querida. Y a mí plantear las cosas en la nebulosa es lo más sencillo Pero en esta tampoco profesión. si lo hubiera Yo digo que alguien, a ver, no, he dicho que alguien del Alguien entorno. del entorno. Voy a decir, ¿Mi tengo que marido? decir quién es, María. Sí, sí, Hombre, sí. pues como soy la nueva, voy a ir aquí a meter ¿cuál la es pata, el mira. entorno? Mira, ha dicho Porque- su primo. No, Hombre, a es ver, que fundamentalmente alguien porque yo tengo muy, vinculación directa muy con Fran Álvarez y no cercano, dice eso. muy cercano A ver, a chicas, Fran. vamos a Ha hablar dicho de una que en se una, vieron por en el favor. mes de agosto. Mentira. Si es falso, Fran Falso. miente a alguno de sus amigos por algún motivo. Mira. Por algún motivo. Fran Álvarez Y no aunque cuenta lo hubiera nada. visto, Toño. ¿verdad? Bueno, Belén, soy No, Toño. a ver, Un momento, yo no María. lo invento de la nada. He es que dicho, parece que como hoy vengo he dicho de nueva, me Toño, lo tengo que y inventar, porque la siguiente no digo Toño, la siguiente bajo los micros directamente. Por favor, Toño. Belén, estamos hablando de un pasado y pasado es. Me siento muy, Efectivamente. muy orgulloso de ti. Y yo de ti. Mira cómo se ríe. Me Y encanta muy verte. agradecida siempre. Me encanta verte sonreír. Ya, dale. Eres una tía que vales mucho, mucho. Y tira para adelante y no mires para atrás. Pa'lante, y pa'lante, Belén. Que te Ya lo lo sé, mereces Toño, ya y sí quiero va a que ser. seas muy feliz. De verdad, muy feliz. voy Y a lo vas a hacer todo conseguir. lo que tengo que hacer. Belén, y sobre todo, no dejes que te vuelvan a decir más lo que acaba de decir Laura en este momento, que es una cosa con la que hemos convivido ¿Y durante sabes de mucho- lo que me arrepiento una cosa? ¿De qué? De no haber roto la cara a la persona que te llamó fea. Bueno, Bueno, vale, ya vale, Toño, ya. que lo que, te pagas, ya. que lo que te pido, Belén, ya que has dado un paso al frente, es que no consientas nunca más que te hagan esa pregunta que te acaba de hacer Laura, que igual no te has enterado. Una pregunta infame ¿Qué que es, no me he enterado. que es la de ¿no te da miedo que se siente Fran en un plató y que No, cuente, es que cuenten No, lo que es les no dé me la da miedo. gana a todos? No. De una vez por Que todas, haga ya lo que que va a quiera, por contar eso más. le he dicho. Pues eso. Por eso le he dicho que no. Es una manera Y de tengo que decir preguntar, que no no le he hace visto falta. ni en verano ni nada. Y Ya que está. tampoco tengo que decir a Laura otra vez que no me he comprado vibradores, pero que me he comprado juguetes Vale. muchos y que me lo paso muy bien Pero últimamente. oye, Y Belén, ¿te que puedo sepas- recomendar algún vibrador Bueno, si quieres, Belén? es que como no no lo es en otro identifico. momento, es en otro Ah, momento. bueno, pero hija, yo qué sé. Digo, porque los hay buenísimos, el Ferrari. Oye, Belén, vas a llegar a los 40. Sí. Vas a llegar a los 40, que te queda poco sabiendo. Me queda poco, el 9 de noviembre ya hago 40. Nada, solamente quiero agradecer a todo el mundo que ha estado conmigo y de verdad, de corazón, sobre todo a mis compañeros, de verdad, y lo digo de corazón. Ayer salí cansada de la entrevista porque fueron, la verdad, que muchas horas y al estar 7 meses fuera, a la última hora me costó mucho. Sí, pero te fuiste me de sentí muy juerga, ¿eh? cómoda. Sí, me fui de juerga, además me ha costado muy tarde. Pero bueno, con María me enfadé, pero no me enfadé. Ella sabe que siempre tenemos algún rifirrafe, pero que yo no me enfadé por lo de la niña. Pero María sabe muchas cosas de mi vida y solamente os tengo que decir que me siento muy orgullosa de llegar a donde he llegado. Y lo que he hecho lo he hecho por Belén Esteban, no por Andrea ni por nadie. Lo he hecho por mí. Y porque soy una tía que me he demostrado que valgo mucho. Y sobre todo, me he demostrado que tengo una familia, que tengo a Toño y que tengo a unos amigos, que Dios me los ha mandado porque soy buena gente. Porque ellos también son muy buena gente y me han ayudado a salir de este proceso. Y sobre todo, muchas gracias a mis jefes también. ¡Arriba la Y a toda la Esteban! gente que me vio ayer. Gracias. Y un beso para ti, Emma, muy fuerte, que te quiero mucho, ya lo sabes. Tengo ganas de verte, Belén. Cuídate mucho, sigue Ahora así. te voy a dar un achuchón en los pasillos. Vamos a celebrar los 40, tú y yo, pero fuera de los platos de televisión. Pues nos vamos una noche por ahí, pero ya sabes que nos acostamos tarde. Pero los rollos para ti, los juguetes a medias. Un beso fuerte. Bueno, y si cae algo contigo, Cuídate a mí mucho. también. Hay una... Yo veo una diferencia en Belén Esteban dentro de todo este proceso y es que antes cuando se enfadaba con alguna pregunta ya no le daba la vuelta, ya Y le cambiaba no mucho la podía, cara, y ahora sí. no podía cambiar la cara y ahora
se enfada en ese momento o le sienta mal, pero luego es capaz de sonreír, ¿no? Yo creo Es que se ve mucho, yo os lo ojos. decía antes, que se nota muchísimo el trabajo del terapeuta. Todo el resto de ocasiones en las que Belén ha caído y se ha Ya ha superado, vuelto. no se veía tan claro. Yo creo que en esta ocasión sí lo tiene ya claro. Y... Antonio, Belén A mí tocó es que fondo. además lo más valiente Sí. que me parece en la vida, de verdad, te lo digo en serio, y yo te lo prometo que no tengo intención ninguno de beatificar a Belén Esteban ni ponerla como Ni símbolo nadie, perdona. ni abanderada de nada, pero de las cosas que a mí me parecen Mira. más valientes en la vida es reconocer las debilidades de uno. Mira. Cuando sobre Espera. todo te juegas un momento la imagen, no es lo mismo que lo reconozca una persona anónima, que al fin y al cabo tiene que dar la cara en su entorno, que Belén Esteban, que trabaja en un programa de televisión, cuidado, porque efectivamente, como bien veo, y a mí me da mucha pena que lo haga gente joven, con preparación, se le echan cara esta historia. Que una persona sea una enferma, que tenga problemas de adicción, se le está echando en cara a una persona. Pero- que con gente con una cierta cultura, María, pero que mira, tenga vamos a ver. conocimiento de lo que Pero implica una esto adicción, pero, eso es un María, arma arrojadiza. María, pero vamos a ver. Es que en si mi cabeza no cabe. Es que desgraciadamente tenemos un índice muy alto de juventud que tiene ya dependencias del alcohol. Quiero decirte que si nos extrapoláramos este tema y no nos centráramos en una sustancia, porque es que hay sustancias que le ponemos pecado, pero el tabaco y el alcohol, que son legales, también son problemas que tienen muchísimas De consecuencias. hecho, vamos la a hablar sociedad. con Pedro García Aguado. Ayer Claro, que empezó lo tenemos esta noche la, aquí, y él la además temporada te voy de a- Hermano Mayor, Hermano y Mayor. precisamente se habla Te de voy este a tema. decir una cosa que para nosotros fue también muy impactante. Una madre un día le dijo a la madre de Belén Esteban, dijo, gracias a tu hija, el coraje que está demostrando, mi hijo también ha salido. Entonces, la televisión está también para llegar a estas cosas. Mira, Antonio, yo te voy a decir una cosa. Antes he dicho, bueno, ¿Qué? lo que no he dicho le partiría, ¿no? Sí, ha sido una cosa que porque he querido pasar. me he venido, pero Te es has que yo venido arriba. me he venido arriba. Sí, pero demasiado. lo que no voy a consentir, porque ella misma, que es ahí, para que veas en dónde estaba, ella misma consintió que la llamaran fea. ¿Por qué no se quería? ¿Por qué no se quería? Era No, un ella ha proceso dicho de que no era feliz, autodestrucción. Eso resume todo. Pero Bueno, resume Restart, ya te todo. pueden Pero llamar el problema no es fea. el- Ah, sí, no, Al ya estar- está. al Pero pasar sí. un poco por encima de estos insultos. No, pero es que amigos, no se trata vamos. de un insulto. A ver, el yo creo problema que no es cómo se dice. Estoy alucinando contigo, te lo digo Yo en sí, serio. tía. Que te digan No, feas de tan verdad, grave, perdona. Milán. Ah, tú tienes o sea, un sentido, perdona, a un mí me han sentido dicho tan fea alguna vez, desfigurado. no Si no sé. es porque te Perdóname, digan fea, la Viviana, persona que te quiere, perdona. Tienes un sentido tan desfigurado. Es quien te quiere. Tienes un sentido tan desfigurado de lo que es una relación. O sea, ¿a ti te parece No es que se lo diga una persona extraña. que una madre hace daño a su hija porque tenga una debilidad o porque se esté... Pero a ti no te parece nada censurable que un señor te baje la autoestima diariamente, que es un maltrato Es que hablamos de psicológico. Hablamos que se lo dijo Fran. Es que Ah, claro, bueno, has se lo dicho dije yo, un señor, claro, yo qué hablamos de que sé. se lo dijo Fran. Es que parece que se lo haya dicho Pero cualquiera que de pasara la por la misma calle. manera. Yo no sabía que Fran le había dicho fea. Yo no lo No, sabía. ¿y sabes lo que Es que pasa? tú has dicho un señor, Sí, el claramente te- lo que es Fran, que le ha dicho fea. Me parece fatal entonces. El tema me sobre parece todo fatal. es que Pero unas- tampoco es que me haya vuelto loca. Pero no vamos a responsabilizar a Fran Álvarez. ¿eh? Escucha, Cuidado, escucha. cuidado, no caigamos Tienen en eso. la culpa los dos, el 50%. Vale, perfecto. El 50%. Ahí me quedo, Cada ahí uno de negocio. el cada uno de lo suyo, porque- ¿no? Belén Esteban. Cuidado que Belén Esteban Toño, ha cometido muchos errores. Belén Esteban y los ha rectificado. y los ha asumido. Belén Esteban Eso era está muy adicta, bien. Fran. ¿Perdona? ¿Era adicta, Fran? Sí. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo perdí totalmente, además creí que era necesario perder el contacto, porque esto es como cuando se hunde un barco y hay dos personas que se están ahogando y yo tenía que salvar a una persona. Y a ti te engañaba Belén también. Te Sí, engañaba y yo me Belén. dejaba engañar. Y tú Y yo me sabías que dejaba te engañaba. Pero sí, por eso Era estoy una diciendo, relación absolutamente es el destructiva. totalmente. Destructiva. Ojo, Para ojo, los dos. Ojo. Cuando estaban bien, era una pareja estupenda. De Lo que un par pasa de que era horas. un Sí, día pero bien tampoco y se le puede 27 echar la mal. culpa a nadie No, a en nadie, eso. a nadie. No, Si ni aquí Belén no Pero se Belén ha dicho que Chama, Fran tenía no, problemas. culpable. Pero Belén ha dicho que Fran tenía problemas. Belén ha respetado mucho esto. Belén ha solucionado sus eran problemas dos y yo a día de hoy, enfermos. Fran, Toño, no lo sé. Eran dos enfermos que se encontraban en un espacio cerrado donde se hacían daño ambos. Y cuando ayer Belén Esteban me confesó, y lo siento mucho decirte lo que a Fran le está cogiendo, dijo una palabra que no voy a repetir, que no quiere verlo porque le produce asco, yo lo entendí. Porque lo que recuerda con Fran en el último tiempo es una relación sucia,
metidos en el lodo, no era una relación blanca. Es normal, una relación tóxica. Bueno, Belén Esteban se mantuvo tranquila durante gran parte de la entrevista de anoche, pero yo creo que su serenidad se rompió un poco cada vez que salían a relucir los nombres de Jesulín de Ubrique y de María José Campanario. ¿A ti te consta que delante de la niña te han faltado el respeto allí? A mí me consta que yo cuando salía en la tele me Visiones. insultaba la Campa. ¿Delante de la niña? Sí. ¿Y qué Y decía? Jesús también. Esto es denunciable. Pues mira lo que le hago yo al Jesús y a la Campa. ¿A los dos? ¿Te llamaba puta? ¿Delante de Andrea? A mí eso me lo han contado. Yo no sé si es verdad, también me lo han contado. Pero bueno, tu propia hija te lo habrá dicho. ¿Pero qué decía? Quita la tele, que está esa puta. No, la niña hacía así, la niña era pequeñita y ella me insultaba y quitaba la tele. María José Campanario ha podido llegar a ser agresiva con su suegra. La que cuida a esos niños cuando la otra se va a Puerto, ¿sabes quién es? Carmen Bazán. ¿Vale? Jesús se aporta bien con su madre. Si mi padre trata mal a mi madre y me llaman para un juicio, para ir a declarar, yo voy con mi madre. Si veo lo que le ha hecho mi padre toda su vida. Y él no hizo nada. Yo voy a declarar Jesús nunca ha dado la con cara. mi madre. Si yo veo la vida que le ha dado mi padre, que no ha sido muy gran, porque yo la he visto. Yo lo he visto. ¿Humberto maltrataba a Carmen? Yo he visto cómo la abuela de mi hija cogía a mi hija para que no pasara nada, ¿vale? ¿Cómo? La ponía en medio. Sí. ¿Vale? Y allí todos se iban. Y Carmen cogía a mi hija para que no pasara nada. Pero, a ver, Belén, para que Humberto no le pegara. Sí. Para evitar ese problema. Pero ¿qué es lo que ha visto? Humberto pegaba a Carmen delante de todos sus hijos. De todos. Yo cuando he estado allí, pues de dos, sí. Más claro. Esto es tremendo, ¿eh? Cuando Sí. cuenta Claro. esto. A mí, de todas maneras, hay poniendo sobre la mesa otra de las críticas, decía, es que Belén siempre cuenta lo mismo, no ha dado ningún titular novedoso. Sí que es cierto que es la primera vez que cuenta con claridad el posible maltrato físico que sufrió la abuela Bueno, de más que el Andrea. posible, ya dice el seguro, Pero también te digo, y esto es una realidad que se contó hace Violencia, años, sobre todo. Carmen Bazán, cuando fue a testificar y se contó la demanda de separación, hablaba de heridas incluso que tenía las manos de llagas llenas de sangre. Y Belén en este caso se da, digamos que da un paso más adelante. Pero realmente el problema fue que se vendió una Belén, va a contar lo nunca contado. Va a desvelar los datos que nadie... Lo dijo Toño, vale, eso, ¿eh? y ahí... Va a contar cosas que no ha contado un nunca, momento, bla, bla, y ahí bla. Ahí yo lo tienes, creo ahí lo tienes. realmente Mentira también, ahí lo tienes. La vida de Joder, Belén tía, no es se que no puede te vale nada, reinventar, está contada por ella, No te vale 14 nada. años. No te vale nada. No, que con No te vale Jesulín, nada. con Jesulín es la carta que siempre le sirve, que está bien porque a la gente le Vamos gusta a ver, y se ha demostrado y que lo que responde, lanzó ayer que es- también Belén, y no sé si a ver tú también lo has recogido, es Belén lo que quiere es un posicionamiento de su abuela ya, de la abuela de la niña. Está claro. Porque se echa de menos De ese Carmen Bazán. posicionamiento. Carmen Bazán. ¿Ha hablado con ella después de la entrevista? No. Porque Belén no quiere ponerla en un compromiso. Claro, en ese pero que sentido. sabe que la otra es la pero, madre. pero, sin Pero a lo embargo, mejor le lo podía pide a haber llamado. gritos. Lo pide a gritos No, lo pide claramente. porque es dijo. positivo para su hija. Y ella Hombre, y calla. porque la actitud de Jesulín con su hija es, no tiene nombre. Es O sea, que es verdaderamente increíble. Sí lo tiene, increíble. sí lo tiene. No, es increíble. Bueno, sí, Abandono, porque- falta de Pues- amor. Es que ya pues es pero- una pena quedarte sin padre, porque Sí, al final estás sin padre. Pero es que está vivo. Claro, pero que lo peor es que está vivo. Pero la y pena es encima quedarte hay sin una abuela, pregunta, sin todo, hay es una una pena, pregunta en no el estamos de polígrafo que acuerdo. dice, ¿Jesús quiere a sus tres hijos por igual? Por favor, No, dímelo hombre, tú. evidentemente Solamente no. con los ejemplos que te he dicho, ¿quiere Jesús a sus tres hijos por igual? No lo parece, Pues, no lo parece, no pues lo ya está. parece. Hombre, claro. es evidente Es que no soy no, defensora de es evidente Jesulín, que no, ni que no, mucho pero menos. ya Me está. parece muy mal padre. Pero es que yo añado, Estamos de acuerdo. esta mujer que es Belén. impulsiva, que es cierto, espontánea, que es Belén Esteban y forma parte de su carácter, yo os puedo garantizar que sigue protegiendo a gente de la familia Janeiro. Pero es normal, pero ¿sabes por Pero qué lo vamos, hace? hasta tal punto María, que yo pero lo las hace por su preguntas hija. que le hago no son nada Exacto. Lo casuales. hace por su hija. Pero es sigue que si no corta todos los... Pero a ver, todos pero los- como Belén Esteban es atacada porque expone a la niña, porque es un negocio andando, porque sale solo rendimiento económico y porque aparentemente no le importa nada, yo te añado, hace menos de 15 días tuvo una conversación que Belén Esteban ayer decidió no contar y que si la pones sobre la mesa, todavía Se monta más.
nos sorprenderíamos aún Porque más. eso te iba a preguntar, Toño, perdona un momento. ¿Tú crees que a estas alturas de la vida de Belén, ella odia a Jesulín? Le da exactamente Yo igual. no creo. Belén está siendo muy generosa, y está siendo muy prudente. ¿Y sabes Pero en por qué? la Por relación de hija. su padre con su hija. Por su hija. Pero Toño, por no Toño, enquistar Toño, más escucha, la situación. la relación. En eso hace muy bien. Toño, Ah, perdona. bueno, menos mal. Bueno, en menos eso mal. hace muy bien. Es Menos que mal. lo que Perdona, hace pero, bien, lo hace bien. pero ella ha dado por perdida ya. Mira, Toño, bien, Toño, escúchame. Toño, ¿ha dado ella por perdida la relación de su hija con su padre? Es que parece ser que la que la ha dado por perdida. Es que la grada perdida es la niña. Mira. Que la niña ya no es una niña. Exacto. Mira, cuando, Ese es el secreto. cuando Ella no es tan niña. el polígrafo de la madre de María José, Pues no es María José, ¿qué tiene que ver? Melín y yo hablamos y dijimos, cuando empezó a expresarse la niña y a decir, mi padre miente, eso es mentira. Ayer lo contó Belén. A mí me llamó la niña y me dijo, Toño, ¿tú estás en Cádiz? Digo, sí, yo estoy en Cádiz. Porque nosotros hablamos con ella. Belén le dijo, Andrea, ves a la comunión. Su abuela Carmen, Andrea, ves a la comunión. Su abuela sus Carmen que hermanos. llamó puta a Belén en un hotel, no nos olvidemos. Exacto. Su abuela Carmen que también consiguió que su hija le dijo, que se fuera pues, con el bebé, cuidado. Pero ¿por qué estaba Toño, acostumbrada recógeme a que le en pegaran a el aeropuerto Es y que te no vienes era que conmigo. sí. ¿Sabes lo que le dijo el padre? El representante de tu madre se queda en la verja. ¿Y la niña sabe lo que le dijo? Pues entonces no voy. Me gusta mucho tú como la Virgen de Regla. Sí, sí. Pero María, es que está hablando de una Carmen Bazán que también sacó que también sacó las garritas cuando Belén Esteban narra ese episodio en el hotel que va Carmen y le dice, fuera de aquí puta, que no te vas a casar con mi marido. Y ahora la está con mi hijo, la está protegiendo porque ella la prometida Carmen Bazán. Pero ella ayer no negó el nombre. El nombre de la persona que informa a Belén Esteban de todo lo que ha sucedido con la niña se llama Carmen Bazán. Totalmente. Y Sí, ya claro. está, ese es el nombre. Tienen una relación. Y eso no hay que ponerle el nombre de topo. No, es contar las injusticias que se No, viven que es un en lío. esa Pero, familia. Toño, cuando a ti te dicen que te quedas fuera en la verja, ¿tú por qué no le dices a la niña, oye, que no pasa nada, yo te llevo, tú vas, es la comunión Porque de la tu niña hermano? toma la decisión de decir, no voy a la comunión. Lo que pasa es que Pero deciden Toño, porque mucho, la ¿no, niña no quería estar sola allí, No quería necesitaba estar sola. a alguien, A mí bueno, me- pues que le claro, protegiera un poco, sentirse exacto, acompañada. Porque, vamos a ver. Por falta de empatía. No, pero si tú no tienes relación con una persona, al final la distancia es enorme. Y en este caso estamos hablando de padre e hija. Y esta situación, la niña no la ha buscado. Hombre, lo no. ha buscado el padre. Yo recuerdo un En tiempo que le contra de encantaba ir Belén. al campo, Ese es el ¿no? resultado. Hubo una época Eso que es le el encantaba Toño ir al campo. Yo lo recuerdo que Cuando lo era más contaba pequeña. Belén. Cuando era pequeña. Y Andrea, jugaba. ¿Sabes? Que se habría Andrea va a facilitado cumplir todo 15 eso. años. Pero si se ha felicitado. Totalmente. Andrea va a cumplir 15 años, Andrea cada vez sabe mejor lo que quiere, lógicamente, Claro. y parece ser que lo que quiere de momento es no ver a su padre. Por lo tanto, vuelvo a decir que el problema en este caso lo Es va a un tener tema, su es padre. un problemón. Sí. Es un problemón. Porque que no se nos olvide que es una relación de padre e hija. Y a mí me preocupa mucho eso. Me preocupa. Me preocupa. Hombre, es importante, pero si no le preocupa a su padre, para la hija. Vamos a seguir hablando de esto. Tenemos a Miriam Mateos, por favor. Miriam, experta en lenguaje no verbal. Vamos a analizar la entrevista de ayer en Sálvame Deluxe. Buenas noches, Miriam. Buenas noches. Estamos con Belén Esteban. Ella es una persona muy extrovertida, Muy normalmente, extrovertida. muy transparente, pero supongo que va a saber muchas más cosas que nosotros. Se fue Belén Esteban hace unos meses, y el 5 de abril concretamente, en una discusión con Lidia Lozano, ella le dio el bajón y se marchó de esta manera, Miriam. Vete, pero qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Lidia, Qué fuerte. no te puedes ir. Que vosotros lo sabéis. Que no te puedes ir. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo, ven. Pero No te Belén, vayas así. Toda la noche preparándome Belén. una entrevista para defender a Belén Esteban con el campanario. Y ahora me vienes con esta mierda. Hombre. Lidia, por favor. Fatal, estaba fatal ayer. Tras 7 meses alejada de las cámaras, Belén reaparece de una manera muy diferente. Ahí está.
quedan muy poquitos pasos ya para llegar a las puertas del plató de Sálvame Deluxe. Yo creo que en estos momentos ya nos estará escuchando lo que está sucediendo aquí. ¿Os podéis sentar otra vez? Si comparamos, Miriam, la Belén que se fue con la Belén que reapareció ayer, ¿tenemos una nueva Belén Esteban? Tenemos una nueva Belén Esteban. Aquí veo una mujer valiente que avanza a pesar de sus miedos, que tiene la mirada baja. Vemos que cuando va andando sitúa la mirada lateral. Es como diciendo, bueno, voy a ver, tengo una responsabilidad, sé ahora lo que implica la responsabilidad, y una persona que toma conciencia es porque ha hecho un proceso, ¿no? Y en la imagen anterior yo veo una Belén Esteban fruto de una situación que la desborda, y en ese desbordarse tenemos dos tipos de conducta, una conducta agresiva y una conducta evitativa o una conducta de huida, ¿no? Que es cuando ella se arranca aquí el micrófono, esta conducta evitativa y la conducta agresiva que está teniendo en este momento, ¿no? Son las dos conductas cuando una situación o una persona nos está superando y no sabemos cómo gestionarla. Fíjate, dices una mujer fuerte, sin embargo, parece tímida, ¿no? Es que yo creo que Belén tiene un punto tímido, pero es una interpretación mía, ¿eh? Creo que es una mujer muy tímida y creo que es una persona tremendamente emocional. Y las personas emocionales, como veremos después en la gesticulación, mueven mucho las manos y mueven mucho la expresión de los ojos, ¿no? Lo que llamamos la oculesia, que es el movimiento ocular del iris dentro del globo, ¿no? Y a partir de aquí Belén Esteban yo creo que es una mujer realmente emocional, tremendamente emocional, por eso nos da tanto juego, ¿no? Y supongo que cuando se tratan temas que le incomodan se le nota. Vamos a ver cuando habla de su expareja. Yo no voy a echar la culpa a Fran de nada. Yo lo único que me voy a pronunciar de Fran es que yo llevo un año el mes que viene separada y un año en enero divorciada. No me veo con él, no hablo con él, no quiero saber nada con él. Y lo único que le deseo es lo mejor. Pero lo único que sé que desde que dije que me quitaba una mochila llena de piedras, me fue mucho mejor la vida. Belén, ¿formaba parte también de tu recuperación apartarte de Fran? Totalmente. Yo no quiero entrar en Fran, no quiero hablar de él. No quiero hablar absolutamente nada de él. Lo único que quiero es que la gente sepa que yo no veo a Fran, porque sé que se ha comentado y estoy muy dolida por eso. Ni hablo con él por teléfono, ni nada. Fran es pasado en mi vida, no quiero hablar de él. No me interesa nada. No quiero hablar absolutamente nada de él. Me siento indiferente, es que ya es carpetazo en mi vida. ¿Dice la verdad? Yo creo que sí. Yo creo que es una persona que está intentando autoafirmarse, ¿eh? Y de hecho la complicidad que está estableciendo con ella misma es un gesto de, vuelvo a insistir, la valentía, de autoafirmación. Vemos que el movimiento de los párpados es lento y sincero y a partir de aquí es una mujer muy cinestésica. Cinestésica quiere decir que necesita el contacto con ella misma a través de las manos para sentirse segura en lo que estás diciendo. Creo que hace un ejercicio de autoafirmación, ¿eh? Mi conclusión sería que está haciendo un ejercicio de autoafirmación y si miramos un poquito los párpados, si miramos un poquito esta mirada baja de complicidad con él y el tocarse con las manos en la rodilla es yo intento cogerme, darme seguridad, autoafirmarme, aunque me duela muchísimo lo que estoy contando, lo que estoy diciendo y tengo que procesar el dolor que llevo por dentro. Pero fíjate, Miriam, ¿qué diferencia de gestos de la otra, vamos a decirlo así ya, Belén Esteban, cuando hablaba de un tema que le incomodaba, que efectivamente hacía gestos como muy rápidos y con mucho nerviosismo, aunque también dijese la verdad, ¿no? En Bueno, este caso. por eso te decía que los gestos rápidos, sobre todo oculares, son nerviosismos. El tocarse la nariz ahora mismo, como ha hecho, es porque está en tensión y cuando estamos en tensión la nariz es tan sensible que tenemos la necesidad de tocárnosla. Entonces lo que yo creo es que ella está haciendo un ejercicio real de autoafirmarse. Vamos a ver imágenes donde se ve diferentes gestos de Belén Sí, por Esteban ejemplo, para que nos aquí, vayas contando. El gesto tema del pelo, sí, es un gesto adaptativo. Es decir, Muy de ella, además. Sí, muy de ella, ¿no? Es, oye, me quiero sentir guapa y me toco el pelo a ver si estoy bien, o por otra parte también, si estoy incómoda, también tenemos la tendencia a tocarnos el pelo, ¿eh? Son dos gestos adaptativos. Y el gesto este que acaba de hacer es de autoafirmación. Ahora vemos la boca, cómo la cierra un poco, como diciendo, bueno, te voy a escuchar lo que me estás diciendo, te miro con esa mirada, pero la verdad es que no me interesa para nada, ya tengo mi decisión muy tomada, aunque sé que me va a costar, aunque sé que en este momento no estoy quizá tan segura como debería estarlo, pero es una mujer luchadora y valiente y este gesto no lo puede hacer todo el mundo, ¿eh? Esa es la libertad de la que se peineta, debe ¿no? tener, el de la peineta, Más o claro. menos. Sí, aproximadamente sí. ¿Qué más destacarías? Bueno, pues esto aquí con Jorge Javier tiene la libertad, la complicidad. La comodidad, ¿no? La Un comodidad, poco. se siente cómoda. Fijaros en la mirada esta de complicidad. Ahora me doy permiso a ser un poco pilla en esa mirada última.
Y entonces yo aquí vuelvo a remarcarte muy bien aquello que estoy intentando decirte para que no quepa ningún tipo de duda. El gesto de la comisura de los labios es porque en la microcomisura de los labios, cuando se nota un poco más la tensión, cuando ella se lo toca, luego cierra la boca y aquí hace el gesto este de, bueno, ya está bien y pase lo que pase, yo estoy tomando esta decisión, salga el La sol nueva para Belén Esteban, según el lenguaje no verbal, ¿no? Puede ser la conclusión. Sí, una mujer valiente que está intentando salir de un proceso. Gracias. Y que es muy clara. Miriam, a ti, muchas Emma. gracias. Buenas Hasta noches. luego. Y hasta otra. Lo que se sabe con el lenguaje no verbal. Perdona, Toño, vamos a hablar ahora, vamos a ver las imágenes inéditas de la entrevista ayer de Belén Esteban, desde que sale de su casa, desde que se sube al coche, cómo se encontraba, cómo iba preparada la entrevista, pero va a ser después de la publicidad. Hasta ahora. Está tranquila. Estoy muy nerviosa. ¿A quién le digo que baje? ¿A ti? Porque tú lo digas. ¿Un detalle? Pero es que yo no sé qué, es que ya estoy hasta el coño de los acercamientos. No, ya no hay niña que no me vale. Eso sí que lo he digo, claro, ¿vale? Noche de expulsiones en No Seas Pesado. Olga, Begoña o Inma, una de las tres se irá esta noche. Eso será más adelante. Podéis seguir votando en telecinco.es. Hasta las 12 de la noche. Creo que son las 11:25 así, no tengo reloj, Sí, pero más 21. o menos hasta las 12 de la noche y 21. Bueno, ha llegado el momento de ver las imágenes inéditas de la entrevista de Belén Esteban. Ayer durante la publicidad había una cámara de Abre los ojos y vamos a ver la reacción de Belén después de lo que contó y después de lo que se le preguntó. Después de 7 meses de ausencia, Belén reaparece. La princesa del pueblo vuelve con fuerza. Estoy muy nerviosa, mucho. Yo voy a ser la que siempre he sido. Y voy a defender, por supuesto, a mi hija, ya que no lo hace el padre, lo hace la madre. Con la sonrisa en los labios, sabe que ya no hay marcha atrás. Le separan tan solo unos kilómetros para llegar a los estudios de Telecinco. Está tranquila. Estoy muy nerviosa. Hola. Viendo a mis compañeros, mucha alegría. El siguiente destino de Belén es esta sala de maquillaje y peluquería. Aquí vemos por primera vez el vestido que lucirá en plató. A las 10 de la noche, Belén aparece así de radiante, muy nerviosa pero feliz por volver a ver a sus compañeros. ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada. Con todos ustedes, Belén Esteban. Belén entra en el plató de Sálvame Deluxe, se abraza con Jorge y empieza así la entrevista más esperada por todos. Hasta que llega la hora de que los colaboradores más cercanos a Belén entren en plató. Esta vez, el elegido para ser el primero ha sido... Adelante, Kiko Hernández. Le sigue Mila y el programa se va a publicidad. A la vuelta, Belén tendrá que elegir el orden de entrada entre Kiko Matamoros y María Patiño. ¿A quién le digo que baje, a la Patiño o a los Patiño? Porque tú lo digas. Creo que sería un detalle. ¿Un detalle? Pero... Es que yo no sé qué... Es que ya estoy hasta el coño de los acercamientos. Durante la entrevista de Belén, sus amigas no pierden detalle. Incluso la propia Esteban las nombra en más de una ocasión. Para ella son un pilar muy importante en su vida. Yo cuando escuché hablar a mi amiga Mariby, que está ahí sentada, ¿Qué decía Mariby? se me cayó el alma a los pies. Muy mal. ¿Y ahora cómo la ves? Pues ahora está fenomenal, está muy feliz y está genial. Belén se reincorpora al trabajo con fuerza, dispuesta a acudir entre semana al Sálvame Diario. Sus compañeros lo saben y le preguntan por ello. El reencuentro con Lidia el martes. Y luego con Mariña. No, ya no, Mariña, que no me vale, ¿eh? Eso sí que lo te lo digo claro, ¿eh? Más de 3 horas de entrevista en las que Belén no duda en criticar un grave suceso ocurrido en Ambiciones. Yo he visto cómo la abuela de mi hija cogía a mi hija para que no pasara nada. 1:30 de la madrugada, después de su esperada entrevista, Belén abandona satisfecha el plató. Has dicho muchas cosas. Pues sí, yo creo que más de la cuenta. ¿Te arrepientes de alguna? No, yo nunca me arrepiento. ¿Pero crees que te has pasado un poco? Bueno, a lo mejor sí, pero yo soy así.
Eso a pesar que se comentó, creo que ayer, que llevaba un poco las respuestas aprendidas o que le había dado muchas vueltas, pero yo creo que en Belén Esteban eso es imposible. No, y perdona, es que voy a decir una cosita, porque yo tuve una temporada que trabajé en Ana Rosa con ella, y yo muchas veces cuando se decían cosas, pues yo me parece que, como yo no tengo ningún pudor, pero me parece que hay veces que un silencio vale más que 1000 palabras, y le decía, no digas esto, Belén. Ella era salir eso, y en el momento, conforme me estaba diciendo a mí que no lo iba a decir, saltaba y decía justamente lo contrario de que yo le había dicho que dijera. Mira, ¿cuántas entrevistas habrá dado a lo largo de su vida televisiva, Belén? Pues, ¿cuántas, María? Hace 14 años exactamente. Yo lo que sí te digo es que una que nos dio en la otra cadena, en el programa que teníamos en la otra cadena, fue la entrevista más vista quizá de todo el tiempo. Bueno, yo recuerdo 6.700.000 personas, el minuto de oro. Belén vive cada entrevista. Nadie apostaba como la por primera, esta audiencia ayer. como Antonio, la primera. Una pregunta. Vosotros que estáis fuera de... Es un fenómeno, está claro. No, pero escúchame, vosotros que estabais fuera... Perdón, Antonio, tú, Laura, que lo viste desde fuera, a ti os pregunto, ¿vosotros pensabais que iba a tener tanta expectación? Yo sí, ¿sabes por qué? No. Porque nada más poner la televisión y verla, te quedas. Yo no sé por qué te quedas, pero te quedas. En las apuestas más optimistas, yo trabajo en un programa en Cataluña que se llama Arusitis, en las más optimistas habíamos dicho que podía hacer un 23. La gente no apostaba que pasara del 19-20. Sí. Imagínate, y además es que nos habíamos acostumbrado, insisto, a una Belén mucho más categórica, irascible, vengativa. Y eso decepcionó. Y entonces de repente vimos a la misma Belén con el discurso de siempre, pero de otra manera. Y entonces yo cuando llegué a casa me llamaron muchos compañeros de profesión, insisto, aparte de... A estas horas, María. Sí, aparte de criticarme, cosa que me parece estupendo. Pelotas. Me parece estupendo de no estar a la altura de las circunstancias, que bueno, que me parece estupendo. Decían, es que Belén siempre está contando lo mismo. Y yo decía, pero ¿realmente en 14 años ha tenido discursos tan diferentes Belén Esteban? ¿O ha tenido el mismo discurso? Porque yo hice un ejercicio el otro día y lo conté ayer. Yo me vi antes de ayer la primera entrevista en televisión de Belén Esteban, en Tómbola, cuando Andrea tenía 1 año. Y es el mismo discurso televisivo que Andrea con 14 años. Luego, y esa es la magia de Belén. Ahí está la razón. Hombre, a la vista está, ¿eh? A la vista y además, está. ayer te voy a decir una cosa. Belén nunca mira las audiencias. Para ella, este 25,7 ha sido un gran subidón y le ha puesto la autoestima aquí. Cuando se lo has dicho esta mañana, ¿qué ha hecho? Bueno, habíais vuelto de juerga, pero... Hemos estado esperando para desayunar y cuando hemos visto el dato ha sido una eclosión de felicidad y ¿sabes lo que ha dicho? Dice, llevaba aquí el santo, Toño. Nos ha cuidado desde ahí arriba, lo sabía. Lleva un santo. No hemos hablado de un tema, vamos con la ronda de conclusiones, pero antes, Toño, el tema de que haya engordado y bueno, pues que haya cambiado un poco su cuerpo, ¿a ella le preocupa en medio de esta rehabilitación como mujer y como coqueta que es? ¿Sabes por qué por primera vez le preocupa? Por su salud. Por eso te digo que yo conozco muy bien a Belén. Belén ha sido una persona muy anárquica en sí misma, muy anárquica, hasta niveles que a mí me preocupaban decir, Belén, no puedes hacer estas cosas así porque tú tienes una enfermedad. La diabetes, aparte por ejemplo, de otras cosas. Y yo le he visto atracarse de chucherías, es decir, Belén, entonces, eso, por ejemplo, ese hábito ha cambiado. La hemos visto este verano. Si tuviese algún tipo de complejo, no hubiese ido al Mercadona o a cualquier centro comercial como ha ido en bañador o en bikini. Ella no tiene ningún tipo de complejo. Eso no lo hacemos cualquiera, ¿eh? No, pero ella sí. Vamos, yo no lo haría nunca. Por eso te quiero decir que por ahí también, que la han intentado criticar. Pero yo quería aprovechar esta situación de Belén para lanzar varios mensajes. Uno, Belén está en vías de todavía el proceso es largo y voluntariamente va a seguir existiendo. Y dos, detrás de esa Belén ayer, aparentemente mejor, más guapa o más regordita, hay mucho sufrimiento. Belén lo ha pasado muy mal. Vendemos las cosas como grandes triunfos y realmente Belén ha sufrido muchísimo, su entorno ha sufrido mucho y le queda un camino por recorrer, Antonio. Pero escucha, esa es la conclusión de María Patiño. ¿Tú sabes lo que le dijo su médico? Belén, vas a ser una adicta toda tu vida. Sí, cierto. Y eso ella... Pues eso es lo primero que tiene que asumir. Lo asumió. Y a partir de ahí fue cuando cambió el llanto por el esfuerzo, por decir voy a salir, voy a salir, voy a salir.
ojalá siga con esa fuerza. Viviana, yo conclusiones. Yo creo que las palabras de María son perfectas y además con una alusión que ha hecho antes Mila al caso de Melanie Griffith. Las personas que son adictas toda la vida. La persona que es alcohólica toda la vida. Solamente que deja de consumir alcohol porque es malo para su salud. Yo solamente quiero darle la bienvenida, decirle que me siento feliz, que la felicidad ajena en estos momentos que transcurren tiene que ser buena para nosotros porque si no, apague vámonos. Mila, yo lo que le he dicho a todos los que me han llamado hoy, igual que mi compañera María, que Belén va a volver a hacer la misma, que Belén cuando llega al diario yo voy a mandar un mensaje a Belén como se le mandé la otra vez. Yo confío plena y absolutamente en que esta vez ella se va a recuperar y desde luego, y como la otra vez, tiene todo mi apoyo infinito para que esto se cumpla, con lo cual, bienvenida a casa otra vez. Antonio Montero. Sí, yo creo que es una muy buena madre, una muy mala ex, que con la actitud como ex no ha favorecido en nada por el marido que tenía o la pareja que tenía, que era un desastre, y ella ha entorpecido todavía más, yo creo, con su actitud esa relación, creo. Es mi opinión, pero sí veo una Belén nueva, yo creo que una Belén fuerte, que le está ayudando muchísimo su terapia y que yo creo que da Belén para rato, vamos. Mucho. Laura, sí que es cierto que es una Belén que ha cambiado y está mucho más fuerte, pero hasta que no cierre algunas puertas y deje atrás algunas cosas, le puede perjudicar en que este proceso se acabe de cerrar bien. Y yo le veo algún rencor en algunas cosas que lo tiene que trabajar muchísimo. Claro. Lo tiene que trabajar mucho. Eso fue lo que yo le dije lo primero ayer. Porque Belén. es que si no, no lo conseguirá. Claro. Y no se tiene que ofender ni enfadar cuando se le dice. Bueno, es Belén Esteban, ¿eh? Tampoco ahora la vamos a hacer a la Cenicienta. Vale. O sea, es Belén Esteban. Es que parecía que no, parecía que era otra. Cuidarla, protegerla, para que mantenga esa sonrisa Emma. y para que continúe así. Emma, hoy es Belén. el Día Mundial de la Lucha. Ay, es verdad. Te dejo decirlo a ti, Viviana. Perdonad, no, que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Tanto ella como yo tenemos aquí una insignia de Swarovski. Va para parte de los beneficios, va para la organización Fero. Y nada, que en Madrid hay 8 meses de lista de espera y para que las mamografías puedan salir adelante Por y las favor, mujeres no tengan que la sufrir prevención. por la medicina preventiva. Gracias, Viviana. Gracias a todos por haber estado esta noche conmigo. Dejamos a Belén Esteban, cambiamos y hablamos de otro tema.